Este no es un espacio ordinario, es un campo de resonancia, donde esas dos mentes inquietas se encuentran y crean un territorio para explorar en conjunto. Estas dos mentes no buscan consensos fáciles ni respuestas predecibles. Por lo tanto, Merge invita a esas mentes que están buscando cuestionarlo absolutamente todo, sobre todo para poner a prueba sus propias ideas y encontrar en estos nuevos ángulos potenciales desarrollos. Este es un punto de encuentro donde el conocimiento evoluciona y espero que todo este ejercicio pueda iluminar esta vastedad increíble y desconocida, esa caja negra. Esto es Merge. Bienvenida y bienvenido. Veníamos haciendo una breve intro, que sí que molaría volver a repetirla para, ¿no? Como para hacer ese recap de cosas, porque ambos compartimos algo. Partimos nuestra vida en dos durante una buena temporada, ¿no? Bueno, pues David, yo siempre digo que el apellido no es importante porque soy David Calvo, pero todo el mundo me va a recordar por el del pelo largo. Muy buena. Así que, bueno, pues como resumirlo, 13 años viviendo en Ámsterdam, un poco persiguiendo ese sueño corporativo de trabajar para una gran empresa tecnológica y tal. Y pues siendo de Bilbao, pues siempre habiendo tenido aquí la base y la tierra, que bueno, pues 13 años después me ha tirado de vuelta y estoy aquí de vuelta pues con un conocimiento, un aprendizaje y unas vivencias increíbles que ahora estoy pues bueno pues poniéndolas a disposición de aquellos y aquellas que quieran escuchar y ver de lo que me ha servido y cuánto de esto pueden coger para sus realidades, que al final es... Total, o sea, hablábamos, ¿no? de tomar ese sacrificio de elegir otro sitio porque la inercia de Bilbao era, ¿no? Un mantra de aquí no se puede crear algo grande. Curioso, ¿no? Porque aquí nacieron grandes empresas. Y siempre lo has sabido, sí. Sí, es curioso porque, claro, yo estudié Teleco y de alguna manera... Bueno, yo sabía que no quería trabajar como algo muy técnico. A mí siempre me ha gustado mucho las relaciones interpersonales, relacionarme con gente más que con tecnología y que la tecnología fuera un poco pues la habilitadora para esto. Entonces, de alguna manera, ya sabía que aquí, si quería hacer algo, se me quedaba pequeño. Bueno, eso es un poco lo que a mí se me inculcó, ¿no? De alguna manera. Yo creo que no era real. Pero bueno, huí de esa idea, entonces me marché a Madrid. Yo estuve bastante metido también en el mundo audiovisual, televisión. ¡Qué guay! Ahora hablaremos de eso que tienes en la mano, que no sé si será casualidad o no, pero bueno, ahora lo pondremos a prueba. Y bueno, pues de alguna manera, mientras vivía en Madrid, terminé de estudiar la carrera de Teleco y ya tuve muy claro que no quería trabajar de Teleco, al final en un laboratorio, programando ni nada, aunque es algo que me gusta, pero no como una profesión. Y me surgió la oportunidad de irme a Ámsterdam. Poco pues también lo mismo, ¿no? Madrid ya para determinadas cosas internacionales, pues esto hace 13 años. No es que se quedara pequeño, pero bueno, no cumplía con las expectativas que yo buscaba de tener un entorno muy internacional y me marché por allí. O sea, me fui con 2 maletas, no sé si huyendo o persiguiendo un sueño, pero bueno, pues... Y elegiste Ámsterdam porque era un middle-sized city, ¿no? Sí, pues mira, curiosamente elegí Ámsterdam, pero fue un poco casi que Ámsterdam me eligió a mí, porque cuando yo empecé a trabajar en Cisco, una multinacional por aquí fuera del mundo tecnológico no la conozca, que tenía sede europea en Ámsterdam y la sede en Londres principal, bueno, con el tema del Brexit. Pero bueno, en su momento la sede principal, toda la sede económica estaba en Londres. Aunque Ámsterdam era una división muy grande, también creo que era la oficina que más divisiones internacionales tenía. Y de alguna manera pues había un programa de graduados, un graduate program, que yo apliqué a través de un par de referrals internos y me dieron a elegir entre Londres y Ámsterdam. Inicialmente, curiosamente, elegí Londres porque tampoco tenía muy claro, y por suerte para mí, en Londres no hubo plazas ese año y me acabaron cogiendo en Ámsterdam y ya te digo, y la verdad que fue una decisión porque estos últimos 13 años he ido mucho a Londres por trabajo y es que jamás me he visto viviendo allí. Una vez que he vivido en Ámsterdam, Ámsterdam es un pueblo, o sea, yo siempre digo, te paseabas por las calles cuando salía el sol, que era poco, pero cuando salía, la gente salía a las calles con los sofás, con las mesas, igual que en los pueblos. Qué bonito eso. Es una ciudad espectacular. Y lo de la bicicleta constantemente. Y lo de la bicicleta, yo es que además soy un apasionado de la bicicleta como deporte, como medio de transporte, como forma de vida. Y la verdad es que, bueno, ahora en Bilbao me está costando un poquito, aunque cada vez hay más.
el no poder depender de la bici para todo. Pero sí, la bici para mí ha sido... Me acabas de detonar ahí una super idea de constantemente... Claro, es que qué guay, tío. Claro, me acabo de dar cuenta que en Bilbao no tenemos eso de hacer como, ¿no? Outdoor. O sea, estaba pensando, digo, ¿por qué no hacemos un día del outdoor en el que todo el mundo, ¿no?, salga a la calle con su sillita, su sofá, lo que quiera, y hacer como que la calle sea de todos, ¿no? De alguna forma. Sí, es curioso. Yo creo que aquí, como de alguna manera, el buen tiempo, aunque Bilbao siempre se ha dicho que llueve mucho, yo te aseguro que después de estar 30 años en Ámsterdam, Bilbao es tropical. Pero sí, el hecho de que aquí tenemos más a menudo el sol, el buen tiempo, como que lo damos un poco por sentado y no hacemos, yo creo que tantas actividades al aire libre como se hacía antes. Yo me acuerdo cuando era pequeño estábamos todo el día en la calle. Total. Quizás eso, pues yo siempre he vivido en pueblos un poco más pequeños, pero no sé, y sí que es verdad que eso, en Ámsterdam, el día que salía el sol, o sea, el país prácticamente se paraba porque estaba todo el mundo al sol, claro, al día siguiente pues con lo blanco que son, todos de color rosa, todos quemados al sol, pero sí, es una diferencia que no sé qué tiene, que son países que como hay poco sol, se aprovecha al máximo, y aquí, bueno, pues total, un día más, ¿no? Voy a soltar la idea de Mediapack porque me he quedado impactado con... Claro, porque lo traes como algo nativo, ¿no? Ya, lo tienes incorporado. Yo también recuerdo de haberlo vivido muchísimo, entonces... Claro, qué chulo. Oye, vamos a hacer un buen merge. Hoy no nos va a dar tiempo a todo. O sea, ya te invito a abrir el hilo de forma constante, todo lo que quieras. Iremos dando un poco ahí como tirando el anzuelo para luego dejar más largos. Exacto, porque tenemos el tag de inversión. Pasa que ese es el último. O sea, tenemos que ir, ¿no?, al inicio, porque, claro, un inversor, la gente normalmente dice, inversor, tal, no sé qué. Y ya te taguea como un tipo de inversor, y yo creo que ha nacido, ¿no?, un founder investor que no tiene nada que ver con... Y de hecho, ahora que lo dices, es un tema que me está costando mucho porque de alguna manera, o sea, tampoco me considero un inversor porque, entre otras cosas, quizás son los círculos en los que estoy acostumbrado a moverme, la palabra inversor es algo malo, ¿no? Es algo, estás aprovechándote de la gente, estás haciendo que otros trabajen para ti y, o sea, ni mucho menos. Entonces, de alguna manera estoy un poco también redescubriendo la manera en la que me defino, que nunca ha sido mucho ni de etiquetas ni de cajones. Yo soy siempre un alma libre y en ese sentido, pero sí que es verdad cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Es que es jodido eso, me está costando porque además, claro, yo hago muchas cosas. Al final, mi tagline principal es a qué me dedico. Me dedico a vivir y no a sobrevivir, a vivir, ¿no? Y ese cambio, claro, son ya 9 años de desarrollo personal, muchos temas de espiritualidad, pero de conciencia, que no es nada de ver espíritus ni de... El tema de la conciencia y la espiritualidad para mí es algo intrínseco a las personas y que creo que hasta que no lo he descubierto de verdad, de empezar a descubrirme por dentro de lo que soy de verdad y cómo eso luego ha ido impactando en mi vida, en las decisiones que he ido tomando. Y bueno, pues de alguna manera el tener esa capacidad, ¿no?, de entenderme, de saber expresarme, pues también me está haciendo replantearme, ¿no?, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? Estamos en un estado de profundidad en ese aspecto porque, claro, un efecto positivo, ¿no? Pues es un happy problem el tener esta cuestión de decir, oye, no quiero ser inversor como tal y como se percibía antes. Este nuevo mundo pues se ha abierto, pero sí, claramente tú tienes ahora la oportunidad, por ejemplo, de impactar en personas que como tú querían crear un proyecto o estaban dentro de un proyecto y para hacerlo más grande. Estás ayudando ahora, ¿no?, en programas de aceleración. Tú y yo ya estamos hablando, lo cual es muy probable que impacte también en nuestro ecosistema. Entonces, entiendo perfectamente esa crisis y es guay, aparte que lo menciones. Volvemos ahora al inicio, porque esa crisis la vamos a explotar en un hilo 100%, o sea, porque es potente. Ahora, ¿qué te parece si empezamos? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, todo ese proceso en Zoom, ¿no? ¿Esto fue después de Cisco o sí, fue exactamente después? Sí, yo estuve 7 años y medio en Cisco. Empecé como ingeniero de preventa, que era un puesto más o menos, era 70% técnico, 30% ventas, y poco a poco le fui dando la vuelta a la balanza. Ahí hacías proyecto IT. Era una especie de... Eso es un ingeniero preventa. Al final nosotros en nuestros equipos ayudábamos a los comerciales puros,
porque ellos vendían pero no tenían ni idea de la tecnología. Entonces nosotros sabíamos lo que estábamos vendiendo y de alguna manera acompañábamos en esos procesos de ventas, pero no llevábamos, digamos, el sombrero de comercial, sino más como un consultor interno dentro de la empresa. Luego le di la vuelta, me cambié a especialista en ventas, que yo ahí ya lideraba proyectos de transformación de cómo se vendía software as a service, SaaS, que cuando aquello, pues, esto hace 12 años, 13. Ni se hablaba de 11 años, aquí era nuevo. De hecho, Cisco fue un poco pionero, así de las grandes, que empezó a mover pues todas sus plataformas de vender cajas, de switches, data centers, a empezar a pensar, oye, ¿cómo puedo monetizar esto de forma... y bueno, pues un poco fuimos los pioneros dentro de, bueno, a pequeña escala, obviamente, del SaaS dentro de Cisco, por Webex, que es la plataforma que compró primero, y a raíz de eso, pues todas las demás digamos, soluciones. Yo estaba en la parte de colaboración, que era toda la parte de mensajería instantánea, toda la parte de videoconferencia, telefonía, IP. Pues esa fue la primera parte o la primera pata dentro de Cisco que se empezó a poner como as a service, y luego las demás áreas empezaron a venir después, pues también con la compra de Meraki, bueno, ya temas un poquito más... entonces, de alguna manera, pues poco a poco fui dando esos pasos, como siempre decía, al lado oscuro, que era el lado oscuro de las ventas, porque yo siempre he tenido algo por dentro que... No el hecho de vender porque sí, o sea, te vendo este lápiz, sino el ayudar, ¿no? El encontrar una solución a un problema real, eso es. Claro. Pero no al revés, no es intentar vender una solución a un problema que no existe o crearlo. Y de alguna manera, pues bueno, fui dando esos pasos hasta que, pues un día... en una de las visitas a Silicon Valley con Cisco, pues empecé a ver carteles, billboards estos de anuncios de Zoom por todos los lados. Yo ya conocía a la empresa porque eran competidores de lo que yo hacía, y dije, hostia, esto es una empresa que me molaría trabajar. Y bueno, poco a poco empezaron a pasar cositas hasta que al final, en septiembre de 2018, pues empecé a trabajar con Zoom. Espera, esas cositas, ¿qué fueron? ¿Qué movimientos? ¿Cuál fue la estrategia ahí? ¿Cómo activaste esa estrategia? Bueno, a ver, primero... El hecho ya solo de plantearte, ¿no? De cuestionarte, estoy en un sitio que estoy a gusto, estoy cómodo, tengo un desarrollo profesional, estoy creciendo, tengo un puesto ya, pues, de ganar dinero, de tener personas Pero de plantearte, ¿esto es realmente lo que quiero? ¿Es la decisión o es el camino que quiero tomar? Ya solo es esa primera fase, ya para mí es... Cuando me lo empiezo a plantear significa que hay algo que no... ¿Y eso fue crisis? O sea, ¿emocional también? O sea, no lo llamo crisis. Para mí es más un momento así de despertar, de darme cuenta de que hay algo, ¿no? Y cuando hay algo, pues al final yo escucho mi intuición. Yo siempre he defendido mucho el escuchar mi intuición, porque si escuchas a tu intuición nunca te vas a equivocar. Y de alguna manera, pues yo he ido haciendo siempre eso con mi vida. O sea, tengo una intuición... Fuerte, pero es verdad eso, ¿eh? Sí. Porque de alguna manera, o sea, pues puedes cometer un error, pero no te vas a equivocar, porque la intuición, o sea, de alguna manera está y te está diciendo algo, ¿no? Y para mí es escucharla. Y en este caso, pues me decía que había algo fuera de ese ecosistema, digamos, de corporación grande, donde, bueno, pues sí, tienes un trabajo estable, una proyección económica y profesional muy grande, prácticamente tienes la vida resuelta, pero también, pues de alguna manera, el encontrarme en esa situación de confort, no, había algo ahí que me fallaba, ¿no? Sentir como que ya flat, ¿no? Ya eso hasta es. La muerte. Y por eso, en cuanto empecé a verle un poco la oportunidad, pues tenía un compañero que le habían despedido de la empresa, empezó a hacer contactos con los ejecutivos de Zoom en Estados Unidos, vale, para empezar a mover. Eso fue, ya empezó a ver un poco también de acción. Claro. Pues de mostrar ese interés, de empezar a plantear montar un equipo en Ámsterdam. Mi amigo fue el primero. De hecho, yo intenté entrar con él en marzo de 2018, pero cuando aquello, bueno, el foco principal era Francia. Claro, yo ni soy francés, ni hablo francés. Yo estaba en Ámsterdam y hablaba español. Entonces, para mí, pues fue también una suerte poder tener ese idioma, porque primero, estando en Ámsterdam, que fue donde se montó la sede, y teniendo el idioma español para poder cubrir Latinoamérica al principio, aunque, bueno, apoyar a Latinoamérica, ya había equipos allí, pero sobre todo empezar a montar el equipo en España, pues fue, bueno, al final, pues lo que es estar en el sitio adecuado y en el momento oportuno. Pero esto al final no es más que fruto de un trabajo también de presencia y de decir, oye, quiero estar aquí. Claro, porque ahí marcaste... ¿Cómo era en esa etapa 2 en la que ya después del despertar dices, vale,
quiero ahora insistir en la parte de Ámsterdam. Quiero atraer esto. ¿Cómo...? O sea, claro, porque pasan minutos, días y hay muchas dudas también. ¿Hubo dudas en el salto? Yo creo que dudas siempre las va a haber, porque si de algo no dudas, en mi caso yo creo que es porque estoy ignorando o estoy obviando partes, quizás de forma subconsciente, ¿no? Esto para mí también fue un camino. En Ámsterdam allí siempre ha habido un cuidado especial a la salud mental, de alguna manera, ¿no? Allí ir al psicólogo es algo proactivo, de alguna manera es algo normal. Aquí ahora está cambiando y lo he visto, pero hace unos años si alguien decía que iba al psicólogo ya te tachaban, ¿no? Este tío está loco, esta tía está loca. Allí no, igual que vas al gimnasio a cuidarte físicamente, la gente tiene la costumbre de ir al psicólogo pues a cuidarse también esa parte mental, espiritual, emocional, ¿no? Que de alguna manera pues aquí nos han enseñado que es mala. Entonces, bueno, yo pues estaba un poco con esa nube mental de, hostia, ¿es esto lo que quiero hacer con mi vida, no? Pues, entonces acabé yendo un poco al psicólogo a expresarme al final, a que alguien me pudiese escuchar, pero sin que fuera un amigo, sin que fuera alguien que intentara ayudar, simplemente que me acompañase. Y a raíz de eso, pues empecé un poco a entrar en ese mundo de la presencia, del yoga, la meditación, el tantra, o sea, de alguna manera a ver la vida desde un punto de vista mucho más pausado, más de hacia adentro, ¿no? De, oye, la vida va a toda hostia y cada vez más rápido, yo soy el responsable de frenar eso, ¿no? Y pues a raíz de eso pues empecé a replantearme muchas cosas y ahí fue cuando decidí, oye, tengo una carrera resuelta ya, la vida prácticamente resuelta con una carrera profesional, o puedo dar un cambio de 180 grados y decir, tiro por tierra toda esta estructura que he montado en una corporate grande y empiezo desde cero. A ver, bueno, claro, ahora lo miro para atrás y fue, hostia, tenía que haber hecho eso antes. Pero sí, de alguna manera también, bueno, a ver, yo me preocupé también de que no fuera un salto al vacío, ¿no? Pues negociar en condiciones un contrato que me protegiese de alguna manera. Incluso tuve la suerte de, o sea, el salto fue prácticamente horizontal, porque no fue un salto al vacío, de decir, me tiro a la piscina, yo siempre soy, si me tiro a la piscina primero me voy a asegurar que tiene agua, ¿no? Entonces de alguna manera pues fueron varios meses también de negociar, porque ellos de alguna manera estaban empezando aquí, tampoco conocían muy bien pues ni el mercado, ni los sueldos. Claro, Zoom no había desplegado estrategia. No, en Europa no. Teníamos presencia en Reino Unido, que de alguna manera pues Reino Unido empezó un poquito antes, algo así como 8 o 10 meses antes, y ahí ya tenía un equipito de 10 personas, pero solamente llevaban UK. Creo que daban algo de apoyo a claro, porque no eran scale-up en ese momento. Sí. Sí, ya eran scale-up. Sí, porque esto es... bueno, yo empecé a hablar con ellos en agosto de 2018. Vale. La empresa se fundó en 2011. Para cuando aquello ya tenía cerca de 1.100 empleados a nivel internacional. Eso tenía 20 personas en UK y empezaban a inyectar. Creo que acababan de levantar una ronda, no sé si fueron 100 millones en una valoración de billón. Ya era unicornio. Ya era unicornio. Sí. Entonces, bueno, pues de alguna manera fue pues una oportunidad excelente porque toda la experiencia que yo tenía del SaaS, la experiencia de Cisco, claro, no hay que olvidar que también Zoom fue una empresa fundada por un ex directivo de Cisco que se llevó a los 40 o 50 mejores ingenieros. De alguna manera, todo ese conocimiento del mundo y sobre todo de la forma de trabajar en Cisco, que estas empresas americanas son al final como armadas de formar a los empleados al final a producir, que de hecho es uno de los motivos por los que me marché de allí, porque al final eres un número, pero tiene su parte buena también, ¿no? Y son cosas que las empresas americanas replican cuando empiezan en otros mercados o en otros proyectos similares como fue este. La historia de Zoom es bastante curiosa y sobre todo de persistencia. Sí, me acaba de cambiar la imagen, pero radicalmente porque...
Claro, lo hacía como una herramienta... Bueno, primero, fíjate cómo es. Sí, que nunca te imaginas que hay una empresa por detrás. Esto es solamente cuatro tíos picando código y que han rusos, hecho... yo creo que eran rusos. Yo qué sé, o sea, al final, cuando te pones en modo usuario y te llega la herramienta en un contexto, a mí me llegó en un momento de pandemia, entonces... sí, como al 90% del consumidor, o sea, del usuario final. Sí. Eso es, y como usuario final... Yo ni miré de quién era el founder, di por hecho que era tipo Telegram, o no sé por qué, random. Ahora me acabas de cambiar radicalmente la imagen porque veo mucho más robusto la idea de por qué él se lleva los founders, o sea, ese founder se lleva a todos esos ingenieros para hacer algo muy robusto, configurable, que me lo decías el otro día, ¿no? Zoom no es lo que tú crees. Sí, y de hecho, porque un poco también lo que hablamos el otro día en la cena, tú puedes montar proyectos y hacer diferentes product market fit, diferentes estrategias, pero yo creo que esta es la que mejor funciona. Cisco compró en su día una empresa que era Webex, del que este fundador de Zoom, que es Eric Yuan, era uno de los directivos. Entonces, Cisco compra Webex, Eric Yuan, el fundador de Zoom, se queda ahí unos años intentando cambiar el producto porque sabía que no era todo lo bueno que necesitaba serlo, los clientes se quejaban, el producto se caía, no era estable, pero claro, Cisco se acaba de gastar, pues no recuerdo si eran 3,4 mil millones de dólares en comprar la solución, dijo, aquí no se gasta ni un duro más. Entonces cuando besteó un poco sus acciones, dijo, yo me voy de aquí, quien se quiera venir conmigo, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. O sea, de alguna manera no creó ni una industria ni un mercado, simplemente dijo, hay una necesidad por la que él había apostado hacía muchos años, sabía que no se estaban haciendo las cosas bien y dijo, vamos a hacerlo bien de verdad. Con todo el dinero que había sacado de ese exit de cuando estaba en Webex, dijo, monto Zoom. Y se montó en 2011. Claro, para cuando Zoom se hace conocido a nivel mundial en la pandemia en 2020 han pasado 9 años. En esos 9 años Zoom ha ido creciendo casi de forma exponencial, pero no era tan conocida a nivel de branding, mucho menos en Europa, pero sobre todo a nivel empresa. O sea, Zoom desde el principio creaba soluciones para empresas. De forma, digamos, efecto colateral, esto se utilizaba también a nivel personal, claro, pero eran soluciones para empresas. Sí, en el front de la imagen yo lo veo muy techy. De hecho, el logo, todo es como, ¿no? Está como muy gobernado por techis. Eric Yuan es un tío súper techy. Él, ya después de incluso haber salido públicos a bolsa, en 2019, en abril, él literalmente leía mensajes en LinkedIn cuando la gente y se metía en conversaciones. Él se ha sentado directamente a picar código. Era un genio. Ese tío durante la pandemia estuvo entre los 200 más ricos del mundo, cuando las acciones estaban a $580. Y es un tío que súper humilde, que nunca ha dejado de ser, pues tener esa pasión tecnológica. Claro, en paralelo se ha tenido que aprender también a gestionar una empresa de cerca de 8.000 trabajadores, pues facturando cerca de 5.000 millones, pero el tío no ha dejado de ser esa pasión, de tener esa pasión por la tecnología y de hacer las cosas bien, que es un poco lo que llevó a que eso funcionara, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿cuál es el éxito de Zoom? O sea, nosotros, cuando empezábamos en Europa, yo fui el empleado 5 de Zoom en Europa, nosotros no teníamos nada más que un producto que era el mejor que existía, y eso lo sabíamos. Había, a nivel de procesos, era un desastre, o sea, hasta el punto de vista que, o sea, la gente aparecía por la oficina y, oye, ¿esto es la oficina de Zoom? Pues, joder, no tengo ni idea, estábamos todos igual. Un desastre. Hasta que, bueno, pues empezamos a tener estructura. Es prácticamente como montar algo desde cero, pero ya teniendo un producto bueno. O sea, tuvimos un poco ahí lo mejor de los dos mundos. Claro, en realidad, cuando tú abres mercado, tienes que crear esa cultura en el local. O sea, claro, estás reuniendo personas en un estado nuevo del arte, de algo que traes y lo tienes que conectar con el mercado, ¿no? Lo que tú decías, ese fit que tanto te gusta. O sea, a ti te enamoró el que es un producto que realmente funcionaba de puta madre. Pero era increíble, claro. Yo venía de estar utilizando a diario la plataforma de Webex cuando estaba en Cisco, era como yo hacía mi trabajo, y de repente me encuentro con esto, que claro, durante mucho tiempo yo lo tenía cruzado porque era competidor. Y de repente, claro, empiezo a usarlo y digo, es que esto es increíble. Es como si estás acostumbrado a usar un coche que se cae por todas las esquinas, que te sueltan las ruedas, que se te gripa el motor y de repente pues te montas en un BMW, en un Mercedes, no sé, en cualquier coche. Y dices, joder, qué gozada, y la época veníamos también de un contexto en el que Skype
había hecho muy mal su trabajo durante muchos años. Igual. O sea, era un producto que todo el mundo utilizaba, pero o sea, Skype no funcionó bien en la vida. Y cuando Microsoft compra Skype for Business y empieza a transformarlo, en lugar pues, de hacer lo que hizo Zoom, bueno, lo que hizo Eric Yuan con Zoom, de sacarlo fuera o de intentar cambiarlo, intentaron monetizarlo y por eso nunca funcionó. De hecho, pues toda la plataforma de Teams tuvo que ser construida desde cero, porque o sea, Microsoft durante mucho tiempo apostó por Skype for Business y no funcionó. O sea, eso para nuestro beneficio, porque a nivel corporativo había poca herramienta, quitando Webex, que tuviera esa infraestructura Webex para... molaba, ¿eh? Era muy como muy UX sí, friendly, pero ¿no? a nivel de producto no era bueno. No era bueno. ¿Por qué no era bueno? Pues porque la plataforma no estaba diseñada con escalabilidad, tenía una serie de deficiencias que, ya te digo, el Eric Yuan, el fundador de Zoom, las conocía porque él había diseñado Webex en su día. Pero como Cisco compró Webex y no quería invertir más dinero en modificar la plataforma, esas deficiencias de la experiencia de usuario no era buena, era difícil de utilizar. Sí, claro, hace 14 años o 15 años cuando Webex empezó a despuntar no había otra cosa, entonces era algo increíble, pero a medida que pasaba el tiempo se veía que tenía deficiencias y que no se iban corrigiendo. Total. Así que fue una experiencia brutal, porque nosotros empezamos pues o sea, literalmente a coger el teléfono y a llamar a las empresas. Oye, te llamo de Zoom. Eso te iba a decir. Claro, ¿cómo arranca ese momento en el que tienes esas 5 personas en el team? ¿Eras, 5 más tú o 5? No, éramos... Bueno, de hecho, había una persona que estaba montando el equipo de soporte técnico. Ajá. Había otra persona que llevaba Customer Success, todo lo que es post-venta, pero no técnico, acompañamiento, onboarding y tal. Estaba mi amigo que él empezó también como comercial, estaba yo como comercial un poco para la parte más de gran cuenta, España, Mediterráneo y tal, y había otro par de personas más, una persona de finanzas y otra de legal, 5 o 6, una cosa así. Sí, porque con un equipo pequeño, muy pequeñito, pero con un producto como era un producto top, ¿no? muy Porque, bueno, claro, lo que pasa es que, claro, es lo que pasa, si tú tienes un producto muy bueno pero no llegas porque la gente no lo conoce. O sea, yo me acuerdo cuando hice el onboarding, cuando empecé a trabajar en Zoom en el día 1 de noviembre de 2018, me fui 2 semanas, 15 días a Estados Unidos. Una semana en San José, que es donde teníamos la central de Zoom, ahí al lado de Cisco, además es que no es casualidad. No. Y luego la oficina de ventas principal que estaba en Santa Bárbara y estuve una semana allí. O sea, tú te paseabas con la camiseta de Zoom, con el logo de Zoom por la calle, y la gente te paraba por la calle. O sea, como en su día, si estuvieras trabajando en Facebook o en Google, la gente era como, hostia, qué guapo Zoom, me encantaría trabajar, me encanta, lo uso todos los días, hago yoga, hago no sé qué. Allí era una marca conocida. Aquí, yo cuando decía, voy a empezar a trabajar en Zoom, ¿y eso qué cojones es? Claro. No tenía ni idea, pero claro, y a nivel de usuario no, pero a nivel de empresa tampoco. Salvo alguna cuenta puntual, por ejemplo el Banco Santander tenía una cuenta pequeñita que ya habían hecho desde Latinoamérica, porque en Latinoamérica ya tenían presencia allí. Entonces, bueno, tenemos un poquito de penetración en el mercado, pero nada, esto. Y no teníamos nada ni de branding, ni de... Era producto puro. Y en esos primeros pasos, claro, lo primero puede pensar un founder, dice, ya, pero tú tenías un buen producto. Claro, pues todo el core técnico estaba en Silicon Valley y, joder, pues así guay, ¿no? Pero no, en realidad no, porque tú también tienes que defender... O sea, se cumple el mismo patrón, o sea tu producto o no, construido por ti, bootstrapping o con inversión o no, el proceso de penetración en el mercado va a ser siempre el mismo. Es decir, tú empiezas a hacer llamadas a grandes cuentas, ¿cómo atacas ahí? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, claro, el problema es que si empiezas a llamar a las grandes cuentas... De alguna manera vas a tener un no rotundo en muchos casos, porque primero la puerta fría yo no creo que funcione, menos en las grandes cuentas. Al final tuvo que ser un proceso pues muy prolongado en el tiempo de primero pues seleccionar cuentas muy puntuales. Nosotros empezamos a buscar, aunque no era directamente mi core, o sea, a mí me contrataron para llevar las grandes cuentas. Yo acabé llevando los equipos de grandes cuentas en Mediterráneo, en Israel, en Turquía, en los países Balcanes. Pero, claro, al principio no había nada. Entonces, entrar directamente, coger el teléfono y llamar a la agencia tributaria, que acabó siendo un cliente estrella para nosotros, era imposible.
Primero por todos los procesos. No Empezamos un poco por debajo. Empezamos quiénes son los principales promotores del trabajo híbrido, el trabajo en remoto, pues las startups. Entonces empecé pues a buscar pues todas las empresas de gran potencial de crecimiento, empresas ya que habían hecho ese cambio, esa transformación, y de alguna manera yo sabía que esto no se podía hacer, no lo podía hacer solo. Las alianzas han sido siempre una parte fundamental, tener partners, tener esa figura, digamos, conocedora y con esa capilaridad en un determinado mercado. Claro, piensa, yo llevando 17 países, yo no puedo tener ese conocimiento ni de todos los países, ni de todas las industrias, porque al final nosotros vendíamos a la alimentaria, al sector público, a las grandes cuentas, a la construcción, a los bancos. Sí, es agnóstico al sector, o sea, va a todos. Entonces, claro, tienes que empezar a particularizar. Y o tienes un equipo de 600 personas, como acabamos siendo en Europa, o tienes que ir poco a poco. Entonces, hasta llegar a 600 en la primera etapa, tú vas a esas personas. Me gusta cómo lo has explicado porque es coherente con lo que decías al inicio. Muy curioso, que a ti te gusta hacer fit con quien lo necesita. Entonces, si el mercado es 100 y solo 10% necesita, tú enfocas en ese 10%, generas la red de partnerships, de alianzas, y a partir de ahí vas abriendo. Y fue un poco el detonante del éxito, fue esa inversión de tiempo y esfuerzo. En lugar de ir llamando a todas las puertas de todos los clientes posibles, empezar a tocar partners específicos. Claro, yo siempre digo que una de las cosas que hizo que esto funcionara es que para que un cliente acabe utilizando una tecnología, tú tienes que, de alguna manera, o ser ese agente del cambio que yo llamo, o tiene que haber un ente externo que ayude a ese cliente. Porque yo siempre digo, en una venta, el mayor competidor, da igual lo que vendas en qué sector, el mayor competidor es el status quo. El cambiar la forma en la que yo trabajo, yo opero, y cuanto más grande es la empresa, más difícil es cambiar procesos. Entonces, de alguna manera, el ser partícipe o ser ese agente de cambio implica que una vez que ya se ha cambiado esa forma de pensar, de trabajar, inmediatamente lo siguiente que viene después es que utilicen tu solución, tu herramienta. Claro, pero el agente de cambio ya sabes que se va tagueando y, claro, se habla mucho desde el coaching, desde la innovación, ese proceso como muy bottom-up dentro, incluso en el intraemprendimiento. O sea, el agente de cambio es esa persona que genera, ¿no? Pues es revulsivo. Pero claro, en tu caso, el agente de cambio también es quien está detectando que el status quo ya no funciona, que hay que aplicar innovaciones, que igual es un new gen, ¿no? en su puesto. ¿Ahí cómo eliges quién es tu champ, quién es el que va a hacer la venta interna? Pues ahí viene un poco la parte positiva que decía de estas grandes empresas americanas que tienen procesos muy detallados. Nosotros siempre hemos utilizado metodologías de ventas. En concreto utilizamos Medpic, que de alguna manera pues desgrana todos los procesos MEDDPICC, Medpic, Metrics, Executive Sponsor, Pain, no me acuerdo ahora, vale, pues un Champion, acrónimo, y uno ¿no? de ellos, entre otros, es el Champion, claro. ¿No? De alguna manera, el encontrar en ese cliente aquella persona que tenga tanto o más interés que tú en que esto funcione. Claro. Ese es el champion, porque al final un champion te va a ayudar a entender todos esos procesos que en las grandes cuentas son enormes. Desde los procesos, claro, tú no puedes vender si alguien no te compra. Él te explica. Eso es, te explica y te ayuda a entender, pues eso, cómo funcionan sus procesos de compra, quién es su executive sponsor, quién es su economic buyer, cuáles son los... O sea, de alguna manera te conduce y te acompaña de la mano en ese proceso por dentro. Claro. Pero bueno, estoy entrando muy en concreto a un proceso muy estructurado de venta a una gran cuenta. En las cuentas pequeñas eso no hace falta, porque al final ahí la persona que firma, que compra es la misma, la que es el agente del cambio, de alguna manera... Claro, en el S&B, en la cuota S&B de Small Business, sí. Claro, tienes 2 personas decisoras máximo y ya. Pero en el otro no, en el otro es un compendio de gente interesante. Y ya te digo, y ahora llegamos un poco a la parte más alta, ¿no? de la pirámide de empresas, atendiendo sobre todo a complejidad y a número de empleados. Pero por eso nuestro foco principal fue cuáles son estos quick wins que podemos tener. De alguna manera, pues estas empresas ya tecnológicas con ese cambio,
empresas que estén trabajando ya de forma remota pero tengan un problema con su solución existente, y el cambio es siempre más complicado, aunque bueno, en este caso es un cambio de tecnología, de mentalidad no, por lo tanto es más sencillo. Y sobre todo eso, empezar a dedicar tiempo y recursos a crear una red de partnerships. Y aquí es uno de los mayores problemas que en mi caso encontré, y es que Zoom estaba pensado para ser vendido de forma directa. O sea, no teníamos ni procesos de alianzas, temas de contratos, nada estaba pensado para vender de forma indirecta a través de canales. Claro, tienes que generar ahí contratos de alianzas que son al final como joint ventures pequeñitas, ¿no? Sí, claro, ¿qué pasa? Que el mercado americano es muy de vender directo. Fíjate. Es muy de vender directo. Hay partners muy grandes que venden un poco de todo, como pues un Amazon, pero de plataformas y de soluciones. Pero mira, por ponerte un ejemplo, cuando yo lideraba los equipos en Europa, antes de que se contratara, digamos, a un responsable de canal y ya empezáramos a tener estructura, de mi cuota de mercado, aproximadamente 60% era a través de canal. ¿En canal vertical específico? No, de todo mi revenue, de todo lo que yo vendía con mis equipos, el 60% aproximadamente era a través de canal. En Estados Unidos no llegaba a un 10%. De hecho, se contrató a una persona específica y su objetivo era llegar al 20% de revenue a través de canal. Yo ya estaba al 60%. ¿Por qué? Porque en estos países, primero porque cada país es diferente, tiene sus regulaciones, tiene sus idiomas, tiene sus normativas. Yo no puedo aprender esloveno, yo no puedo aprender portugués, yo no puedo aprender las regulaciones de estos países, pero puedo seleccionar de forma estratégica una serie de partners, y además no los partners tradicionales que ya venden soluciones similares, sino buscar ese partner que me va a acompañar a ser un agente de cambio. ¿Y ese partner qué cumplía por país? ¿A quién tocas la puerta? Pues de alguna manera, primero gente con ganas de cambiar un poco ese status quo, de hacer las cosas diferentes. Gente que no viniera aquí por la oportunidad de hacer dinero, aunque por suerte esto funcionó, claro, y acabaron haciendo dinero. Pero no era el objetivo principal, porque para hacer dinero seguro pues iban a vender pues eso, un Cisco, un Microsoft, un Google. Claro. Bueno, los equivalentes. Pero estos son consultoras, agencias, agregadores. Pues mira, curiosamente, uno de los partners que más funcionó, además a nivel europeo se le dieron varios premios, era una empresa de aquí de Bilbao, Solvico. Wow. Eran 2 personas, además pareja, marido y mujer, que compraron una empresita pequeñita y bueno, pues empezaron a vender esto que cuando aquello ni Cristo conocía. ¿Qué pasa? Pues lo mismo, que esto al final era una extensión de tocar la puerta, acompañar, tenían un expertise, el arquitecto, ella también teleco, o sea que no venía ni siquiera de la industria, pero bueno, empezaron a ver esa oportunidad de abrir una puerta y empezar a trabajar pues con el sector de la educación, con la sanidad. Empezaron a hacer proyectos muy chulos y a transformar, que luego pues todo eso tuvo un impacto brutal cuando llegó la pandemia y todo el mundo se tuvo que ir a casa. ¿Qué contrato haces con ese tipo de partner? Claro, porque claro, tú dices, oye, yo soy Zoom, ya soy 4.000 personas, somos gigantes, tú eres 2, pero eres un champ para mí, porque me vas a ayudar a penetrar. Ahora, ¿qué contrato decides hacer pues ahí de distribución? Esa fue una de las eternas peleas. ¿No? Ya. Primero porque... O sea, por suerte, y esto, aquí hubo una separación muy grande pre-IPO y post-IPO. Antes de salir Zoom público a bolsa en abril de 2019, teníamos libertad para hacer lo que nos diera la gana. Y claro, mucho de eso se arrastró hasta tiempo después. Yo cuando me fui de Zoom en enero de 2023, todavía había cosas que venían un poco de cuando se hacían las cosas así, como dicen, a lo... Entonces no teníamos contratos y de hecho la infraestructura que teníamos de facturación no estaba pensada ni siquiera para un modelo de Tier 3, que es Zoom vende a un distribuidor, el distribuidor vende a un partner y el partner vende a un cliente. O sea, que a nivel incluso técnico teníamos una serie de limitaciones brutales. A niveles legales ya ni te cuento. O sea, yo he tenido conversaciones con los equipos legales de Zoom de intentar entender y descifrar, oye, pero yo estoy vendiendo esto a través de esto. ¿A quién aplica a los CSLA? No se sabía. O sea, no había nadie que se hubiese planteado ya con el tiempo. Qué importante hacer eso al principio, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la suerte que teníamos es que nos podíamos mover muy rápido porque teníamos la inyección de dinero de Estados Unidos. Claro. Aquí estábamos funcionando muy bien porque el producto encajaba, gustaba. Pero era el go-to-market lo que fue una fricción enorme, porque yo tuve que saltarme todas las normas para poder hacer. Y de hecho, o sea, yo he tenido tirones de orejas enormes. Me encanta. Pero no te puedes ni imaginar. A mí cada 2x3 me estaban llamando pues todos los directivos. He tenido conversaciones con el CEO, con el CTO, de que, oye, ¿qué está pasando? O sea, genial que habéis hecho esto, pero ¿cómo lo habéis hecho? Y es como, pues mira. Pero el cómo no era, o sea, pero reflexionabais. El cómo sí, un poco más de reflexión. Todo esto hablo Claro. de pre-IPO. Ya cuando salimos IPO, ya la cosa se empezó a estructurar mucho más, a regular más, y ahí había que ir con mucho más cuidado. O sea, que en realidad no estamos haciendo nada ilegal, pero es que o sea, muchas veces hemos tenido que dejar pasar oportunidades porque los procesos que teníamos heredados no funcionaban y de hecho nos limitaban una venta. Y tengo cientos de ejemplos de al final pues cambiar un proceso que llevaba 7, 8 años en la empresa, tener que cambiarlo en un mes para poder cerrar un contrato. O sea, de esas hemos tenido... Me encantaría un día que hagamos una, si te apetece, si eres todo lo freak que soy yo, de hacer como un study, ¿no? De un case study pero total, o sea, tipo forensic, si te apetece, analizamos. Bueno, hay cosas que no sé si no pueden salir porque al final, pero sí, desde luego que, o sea, aprendizajes y yo siempre digo, en estos 4 años y medio que estuve en Zoom aprendí muchísimo, pero sobre todo aprendí lo que no hay que hacer. Pero qué increíble, pues fíjate que desde fuera se percibe una empresa cuando ya es más 800, más 1000. Por ejemplo, ahora Factorial creo que está ya llegando a los 1000, que contratan creo que 50 a la semana, dijeron el otro día Bernat y Jordi. Me parece súper interesante, ¿no? Como creer que todo es súper sólido, que todo está hiper, ¿no? Pensado. La arquitectura, por ejemplo, la arquitectura de cómo haces un scale-up, o sea, puedes tenerla a nivel de infraestructura backend súper bien planteada, pero en la parte de distribución que acabas de decir tú, o sea, joder, ¿por qué no ha habido un techie metido generando toda esa estructura? Y el problema principal aquí, y yo ya lo veía cuando estaba en Cisco en su día, yo no sé si es la mentalidad americana y espero que esto vaya cambiando, pero se cree en el ombligo del mundo para muchas cosas. Sí. Espero que no nos escuche nadie de Estados Unidos, pero y si nos escuchan, oye, pues es lo que es, hay que reflexionar, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando deciden entrar en Europa como lo están haciendo en Estados Unidos y llevando todo desde Estados Unidos. Claro. Aquí nunca, y cuando digo nunca, es hasta este año 2024 pasado, creo que en agosto, han puesto a un general manager en Europa que tenga responsabilidad real de lo que se está haciendo. Cuando digo Europa es pues todo EMEA, no solo es Europa, Middle East, Rusia y África. Hasta entonces, pues empezaba, de hecho, o sea, muchas veces aparecía y una persona nueva que no conocías, pues soy el equipo de ISR de... Pero EMEA es más grande en tamaño que América. En facturación... No, pero bueno, a nivel... Sí, claro, pues, sí. Pero al final Estados Unidos lo mira por potencial de negocio y por economía. Es más grande, pero al final como al principio no había ese volumen de mercado, a medida que va creciendo, pues entonces empiezan a darse cuenta de hostia. Y sobre todo claro. esos tira y aflojas, esas peleas internas, oye, para poder ganar en este país tenemos que hacer esto y esto y esto. Vale, entiendo que España no es una prioridad 1 ni 2, es Alemania, vamos a ir primero a Alemania, luego Reino Unido. Y como esto se hacía desde Estados Unidos, un poco en los ratos libres, en los bandwidth, o sea, como un poco round robin, cuando le sobraba algo pues oye, vamos a dárselo aquí. Ya digo, poco a poco esto fue cambiando porque empezamos a tener líderes. Claro, yo durante mis 4 años y medio he reportado prácticamente al Head of International, que era una persona que llevaba todo el mundo salvo Estados Unidos y Canadá. Era una persona que pues, trabajaba 20 horas al día. Sí, pero esta persona tenía que defender... Tenía que defender EMEA, pero claro, tenía que defender EMEA sobre pues Asia, APAC en general. Tenía que defender pues mi territorio mediterráneo contra un UK, contra una Alemania, contra un Claro, Benelux. ¿Quién va a recibir el budget para atacar más fuerte? Entonces, de alguna manera, el problema principal
de lo que derivaban todos los problemas era que nunca hubo ese foco específico o esa persona al final de decir tu responsabilidad, tu PNL es MEAR. Y eso no lo ha habido literalmente hasta el año pasado. Qué curioso. 6 años o 7 después de que se empezara a invertir. Pero no tener una PNL específica es muy curioso, ¿eh? Sí, pero bueno, es un poco... Por eso digo que no necesariamente tiene que ser así. Esto es un poco la forma en la que creo que es este histórico de experiencia o expertise que ha salido de Zoom o de estas tecnológicas, o sea, perdón, de Cisco, de estas tecnológicas grandes, han aprendido a hacer las cosas y con el tiempo, claro, ha acabado funcionando. Claro, pero a base de partirte el pecho, literal. Claro, pero esto demuestra de que desde cualquier sitio puedes crear ese estado del arte, ¿no? Y similar, que no es solo... Tú lo mencionabas al principio también, ¿no? Esto no es como esotérico, o sea, la parte, ¿no?, de la mentalidad, la intuición, luego la instrumentalización de esa intuición, porque si no se queda en el etéreo, y hay grandes mentes del mundo que lideran grandes corporaciones gracias a su intuición, y ya. Entonces, sí, pero luego estamos hay rompiendo el paradigma, ¿no?, de que se puede desde aquí. Sí, eso es, pero luego también hay mucha gran mente asociada a un gran ego. Bueno, otro gran y tema. Es otro gran melón. Pero también eso pasa mucho. ¿Lo has visto? Y lo he visto porque, sin entrar en mucho detalle, cuando yo estaba en Cisco hubo un proyecto de llevar o de traer a Europa una tecnología que acabó, fue un desastre, y el resumen era que prácticamente pensaban que Europa era un único país con una única cultura, con un único... con unas únicas normas, ¿no? Claro. A nivel de regulaciones y tal. Ese mismo producto con otro nombre se intentó traer de Zoom y se cayeron en los mismos errores, y eran los mismos equipos que en su día además fueron despedidos de Cisco por estas cagadas. O sea, de alguna manera se volvía a cometer los mismos errores, a pesar de que había gente que, oye, que no tenemos que hacer las cosas por así. la mentalidad americana, sí. ¿no? De no comprender o... De no querer entender eso, que no el querer. Mundo es más que Estados Unidos. Exacto. Ya no América, sino Estados Unidos. Pero esos son concreto. también muy interesantes desde la perspectiva de quien funda desde este lugar del mundo, hacer un poco ese ejercicio, lo mismo, a ¿no? la inversa. Sí. A la inversa, y tampoco creer que somos menos ni nada, sino simplemente... Pero yo creo que a la inversa es más regular, sencillo, porque ¿no? si tú estás acostumbrado a hacer negocio en Europa y sabes que Europa, joder, que cada país es diferente, tú entras a Estados Unidos y lo primero que haces es intentar entender cómo funciona ese país y qué tienes que hacer para ganar allí. Exacto. No dices, como esto ha funcionado así en Alemania, voy a ir a Estados Unidos así y voy a intentar que Estados Unidos cambie. Es que... No hay base lógica porque son juegos diferentes. Lo mismo que si vas a LATAM e intentas hacer las cosas como con la formalidad extrema que podemos tener en el norte de Europa de aquí. Claro. Entonces, ¿por qué funcionó todo esto? Funcionó porque éramos, pues, al principio 5, luego 10, luego 15, luego 20, luego 30, gente que estábamos todos en el mismo barco, apasionados por un proyecto en el que creíamos, pero que de alguna manera estábamos un poco a la deriva, porque no teníamos esa figura, digamos, de ese apoyo local aquí. Sí, tenemos un muy buen producto y todo lo demás eran batallas para intentar conseguir cosas poquito a poquito. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido ese apoyo para poder dedicar el 100% de nuestro tiempo de puertas para afuera, o sea, yo como jefe de ventas o como líder de ventas, yo dedicaba un 80% a lidiar con batallas internas. Claro, mi 80% del tiempo no eran 8 horas. En la época de la pandemia yo trabajaba 20, 21, 22 horas al día. Claro, son otros conceptos. Claro, y me has dejado ahí tiempo. También en el aire como... claro, si la batalla cultural dentro de la organización es en proporción mayor que la que tú tienes que librar allí fuera en el fit, ¿no? En ese go-to-market, porque tú el fit lo tienes claro, tú sabes que con esta herramienta soluciona 100%, ya sabes a quién, lo tienes mucho más trabajado, hubiese sido mucho más rápido, ¿no? El vector velocidad hubiera aumentado muchísimo sin ese lastre. Eso es, y de hecho se hubiera cerrado una puerta a Microsoft, porque nosotros entramos al mercado mucho antes que Microsoft entrara con Teams. Ah, claro. Mucho antes. De hecho, con productos como la parte de mensajería instantánea, que es un poco el WhatsApp corporativo, cuando esto, Microsoft no tenía nada. Microsoft desarrolló Teams porque vio la oportunidad muy tarde, pero la vio. Y de hecho, pues un poco con su fuerza esta casi de
capitalizar o de monopolizar una industria, pues entró con Teams a tope. Pero nosotros teníamos ese mercado ya y pues no se ejecutó lo suficientemente rápido. Aún así, pues hubo un éxito destacable y funcionó muy bien. Pero mirando atrás te das cuenta de, joder, es que podíamos haber hecho las cosas que siempre es muy fácil mirar atrás y decir, tenía que haber apostado el número 23 porque iba a salir. Pero sí, como digo, son muchos aprendizajes que de alguna manera, un poco hilando, ¿no?, a lo que hablábamos al principio, a qué me dedico o cómo me defino, de alguna manera poner todo ese conocimiento que he aprendido a disposición de quien está emprendiendo. Espera, vamos a hacer una especie que ahora saltar salgamos de la caja un segundo. Sí. Tío, muy curioso, hemos estado sincronizados. Justo cuando ibas a decir, yo te iba a mencionar. Salgamos de la caja para hablar de... Cuéntame un poco lo de audiovisual, o sea, como para comprender esa faceta poliédrica también, que creo que es como muy complementaria y muy interesante. Sí, a ver, yo siempre he sido una persona extremadamente curiosa, pero muy, muy curiosa. Y de hecho, también uno de los motivos por los que triunfé, entre comillas, dentro de Zoom es porque me preocupé de entender absolutamente todo. O sea, cómo funcionaba el trabajo de los sales ops, de los BDR, de todos, ¿no? Y de alguna manera, eso, junto con estar ahí desde el principio, pero eso lo he hecho toda mi vida. ¿Y cómo lo haces? Vía pregunta y respuesta constantemente, eres muy insistente. ¿Cómo es tu estrategia de conocimiento? Pues soy más de escuchar, al final. Me gusta, ¿no? Porque, y esto es algo que he ido poniéndole nombre a medida que he ido aprendiendo y descubriendo más cómo funciona, pero es primero entender que no hay una única realidad. Cada uno tiene su realidad y de hecho cómo está evolucionando el mundo cada vez es más visible, ¿no? Entonces, para mí entender que la realidad de otra persona es su realidad no significa ni que esté bien ni que esté mal, es su realidad, no la puedo juzgar. Y entenderla, entender por qué esa persona está pensando así y aterrizado al trabajo o al mundo más corporativo, es qué hace que tu trabajo sea exitoso y cómo puedo hacer yo para ayudarte en que tú seas exitoso en tu trabajo, cómo se te mide, cómo no se te mide y de alguna manera pues hacer esas alianzas también internas, que es súper importante. Esto está, ya te digo, más en el mundo corporativo de la gran empresa porque ahí hay mucho silo, hay mucho sector independiente que, o sea, tú en una gran empresa a veces miras alrededor y no sabes lo que está... Me pasaba en Cisco, no sabes lo que están haciendo tus compañeros. Vamos a hacer este viernes, por ejemplo, aquí en esta oficina, ahí no sé cómo lo llamaron, pero es como el viernes, bueno, no sé cómo se llama, pero es como un evento, ¿no? Y que todo el mundo se cuente lo que está haciendo, simplemente lo que está haciendo. Y ya está, ¿no? Y parece ser que es como una obviedad, pero claro, en la lucha de crear cultura, a veces tienes que como tomar esas decisiones de... Es mejor que esté todo fragmentado para que no se genere ruido y porque también nos pasó en otra época que empieza mete ruido gente que no está en la cultura y de hecho me lo han contado muchos fondos que es el principal problema que tienen eso, ¿no? Como personas que generan ruido. Cuando ya detectas que ya no hay ruido pero quieres volver a ese mood de decir, oye, contémonos cosas y tal, como muy, ¿no?, bonito, no sé cómo explicarlo, limpio, sano, pues quizás esta es más la forma, ¿no? Que todo el mundo como tenga el ownership de la información y diga, oye, yo estoy haciendo esto y me tenéis para esto, contad conmigo. Para mí es un básico, o sea, de hecho, joder, es lo que nos hace humanos, es relacionarnos, es escuchar, es ser comprensivos, es ser razonables. Y si tienes a tu lado compañeros que no tienes ni idea de lo que hacen y estás 8 horas al día en una oficina o en un proyecto con ellos, es como aquí hay algo que no está funcionando bien. Claro. De hecho, o sea, si no cambiamos, esos son los puestos y las personas que van a ser prescindibles, porque si tú no te estás relacionando con tus compañeros, quiere decir que lo que estás haciendo en 2 años va a dejar de existir. Buen red flag ese, ¿eh? No, de verdad, es un ¿Sí? buen red flag para analizar. Quien no se relacione o interrelacione con proactividad... Esto es desde lo que decía, ¿no? Desde mi realidad. En mi realidad no hay cabida para un mundo 100% tecnológico en el que no hay relación humana. Hay otras realidades de otras personas en las que sí, su realidad es mi vida virtual paralela y a mí no me hace falta relacionarme con personas. Por eso digo que esto es mi realidad. Pero ¿no crees que ayer justo estuvimos con un psicólogo, con Raúl Trigo, hablando de esto, que la acompaña y demás, y hablamos eso de la disociación y que tarde o temprano eso craquea porque el humano no puede dejar de ser gregario, su instinto gregario va a seguir estando ahí. Ergo, tarde o temprano va a tener que
volver al humano. Es decir, quien se está separando ahora y cree que esa depresión que tiene, que no se la puede quitar, es arte de no sé qué, es porque se está separando del grupo, de alguna forma, ¿no? Bueno, también habría que ir un poco ya a filosofar casi de qué es o quién es la raza humana. Es que ahora estoy leyendo el libro de Sapiens, un libro súper recomendado, sobre todo para pensar y para dejar eso de en mi caso, pues dejar de creer que soy el centro o que somos el centro del universo, porque no siempre ha existido una única raza o de especie humana, ¿no? Y de alguna manera esto pues te puede llegar a dar que pensar que podemos evolucionar incluso a dos especies humanas diferentes, claro, o ni siquiera humanas. Yo tengo una teoría muy, muy loca personal, y es que viendo cómo estamos evolucionando nos estamos separando en el Homo sapiens, que somos nosotros el hombre o mujer humana pensante, y el no Homo sapiens, que es la máquina inteligente, ¿no? De alguna manera, yo ya hace 12 años que empezaba a escuchar a José Luis Cordeiro, que estuve además en un evento de Cisco en el que yo estaba en Madrid. Este es el presidente de la no sé si la Escuela de la Singularidad por ahí en San Francisco, que ya hablaba del fin del fin, de que pues la consciencia humana llegaría el momento en el que se podría descargar en un ordenador, programar genéticamente. Todo esto hace ya 12 años, yo ya le escuchaba hablar. Sí. Brain sharing, sí. Y de alguna manera te das cuenta cómo esto está evolucionando. Y, joder, es que yo no quiero vivir en un mundo en el que yo solo sea una máquina y me relacione con otras máquinas. Por eso, en mi realidad, y siempre lo he inculcado en mis equipos, un poco en todo lo que hago en mi vida, es vamos a parar un poquito, a frenar, a dejar que la tecnología pase un poco de largo y a nosotros estar aquí, vivir y relacionarnos con tus amigos, con tu familia y en trabajo con tus compañeros de trabajo. Es que a mí me parece algo tan básico. Pero absolutamente de acuerdo. La cuestión es que parece ser que no sé por qué estamos con una fiebre que nos está quitando el foco de verdad, porque, o sea, lo que te permitía hacer, yo qué sé, Photoshop, ahora simplemente lo puedes hacer más rápido, pero también mucho más en cantidad o con más precisión. O sea, sigue siendo tú el que va a estar ahí. Automatizar algo 100%, cero gusto. O sea, pero el problema es ¿por qué? Es que una de las cosas que me definen a mí es que me lo cuestiono todo. Y eso a veces es positivo, a veces no, porque soy de pensar mucho, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que producir más? ¿Por qué tenemos que ir más rápido? Total. ¿Quién nos está obligando en realidad a esto? Sí, la sociedad, porque es que si no produces, tu jefe o tu jefa no sé qué, o no te van a pagar, o no vas a crecer, o tu fondo no te va a invertir. Creo que hay que parar un poquito y... cuántos melones, tío. Pero me estás abriendo muchos melones que no puedo parar de pensar cosas. Vamos a tener que hacer un listado de todos los que vamos a ir abordando. Un listado de melones. Como decían en mi pueblo, por arrobas, que son 11 kilos de melones. Me encanta. Buenísimo. Esto me encanta. Buenísimo. Porque... Espera, ataco uno a uno porque se me ha quedado ahí muchos. Joder, pues el que decías, Harari, lo que decías es que cambia la perspectiva. O sea, salimos del antropocentrismo y nos ponemos, yo qué sé, en una rana, en la perspectiva de la rana, que es importante. Y entonces ahí es cuando dices, espera, baja un poco el ego, tranqui, humano, ¿qué tal? Luego habla del Homo Deus, ¿no? De esa evolución hacia el Homo Deus y todo este viaje, ¿no? Sintético. Bueno, yo llevo unos chips implantados, ya hablaremos en otro episodio, y podemos... Eso me parecería un tag muy interesante como tecnopositivos o tecnonegativos, intentar... ¿no? Pues visualizar ese futuro, pero claro, si vamos ahora hacia lo de ahora, las herramientas nos están permitiendo simplemente ganar un poco más de tiempo, decirle a la empresa, ¿no? Yo soy worker, ¿no? Y digo, vale, empresa, aquí tienes, eres más rentable porque te entrego mejor delivery. Ok. Me sobran 3 horas, 5 horas al día, o 4, o 2, o 1. Joder, pues proponme cosas. Aprovecha el tiempo que estás quemando tu vida en esta oficina y propon cosas que luego tú puedas ocupar en esa hora, todos los días 1 hora para ese proyecto, y tú estás ganando libertad. Y se puede generar ahí un proyecto que luego te permita no solo percibir un sueldo, sino además un extra por bonos o lo que sea, que eso ya se configura. Pero hay gente como que no tiene esa proactividad intraemprendedora, que también sería como un boost brutal para... aprovechar. Pero creo que también ahí yo veo una barrera cultural
Y a lo mejor estoy equivocado porque, como digo, llevo muy poco tiempo aquí de vuelta oficial y en realidad nunca he dependido bueno, trabajé durante 3 años como product manager en una empresa de juguetes y tal, pero claro, hace ya 15 años de eso. Yo sí que veo que la empresa estadounidense en general apoya ese tipo de cosas, que ya hablaremos. Esto para mí es más un golden cage, es una jaula dorada, porque de alguna manera te están poniendo aparentemente todo lo que necesitas para que tú solo vivas por y para tu empresa. Pero una de esas cosas que si lo coges con pinzas y lo sabes aprovechar es precisamente esa flexibilidad de a mí me da igual cómo trabajes, lo que hagas, siempre que produzcas cuanto tienes que producir, búscate la vida. Y el resto del tiempo yo incluso te voy a ayudar, o sea, te voy a poner desde un presupuesto al trimestre para salir a hacer cosas con tus compañeros de trabajo, te voy a poner proyectos paralelos, te voy a incentivar, te voy a ayudar a que puedas emprender, a que puedas hacer cosas en paralelo a... Hay procesos, porque al final, pues en una empresa estadounidense, si tú vas a hacer un proyecto fuera, tienes que tienes que primero informar a recursos humanos, hay unos procedimientos de voy a hacer esto y esto y esto, no tengo conflictos de intereses. Pero de alguna manera se incentiva que tú hagas más, es decir, que seas más humano en alguna... Pero claro, Exacto. Esto también tiene la vuelta de tuerca y es de alguna manera pues igual que Google en su día, que tienes desde guarderías, peluquerías, lo que buscan de alguna manera es que vivas, ¿no? Y esa es la cultura un poco más estadounidense de vivir para el trabajo. Aquí yo lo que veo es que, primero, y esto seguro que ha cambiado mucho, pero todavía hay grandes empresas que están funcionando así, el hecho de tú tienes que estar en una oficina, porque si no estás en la oficina tienes que producir y tienes que estar de 9 a 5. Si estás menos, mal, y si de hecho si te vas antes de las 6, mal, o sea, aquí hasta las 7, de hecho el primero que se va es el primero al que le miran mal. En Holanda, que esto es la parte yo creo que une un poco esos dos mundos, ¿no? Lo bueno para mí que he tenido de estar en un país como Holanda es que en Holanda a las 5 de la tarde se cae el boli. O sea, allí se prioriza mucho la vida personal y por eso el hecho de ¿quieres montar algo por tu cuenta? Adelante. Ahora, no entres en conflictos de intereses, respetar tu tiempo, tus vacaciones, apagar el teléfono. Tú en Holanda llegas a una tienda a las 5 menos cuarto y ya no te atienden porque cierran a las 5. Claro, eso garantiza también la salud mental y el estado de que al día siguiente todo el mundo esté con ganas también, ¿no? De alguna manera sí, claro. Eso es. Por eso digo que de alguna manera creo que somos nosotros mismos y esto yo haciendo de referencia, yo he pasado por eso, yo me he hecho un poco esclavo de eso, porque aunque sea contradictorio, yo creo que he sido esclavo de esa libertad aparente, porque he podido hacer lo que he querido, desde donde he querido, cuando he querido, y de alguna manera eso como que me ha esclavizado, sí, porque no he sido del 100% consciente. Total. Y creo que es un ejercicio, como digo, que hay que hacer. ¿Y eso cómo te das cuenta? Pues hablando, relacionándote con tus compañeros dentro y fuera del trabajo, haciendo alianzas, que a veces pueda aportar directamente a la empresa, otras veces quizás no. Pero ahí sí que veo que hay un conflicto de intereses justo actual en el choque cultural entre los niños burócratas que están ahora queriendo emular a lo que hacen los mayores, le faltan al puro. Lo estoy viendo ahora de repente, pues eso, entonces, ¿no? Como New Gen, que tienen la oportunidad de justamente de tener todas estas libertades y, bueno, jugar al juego, y veo que están como replicando todos los malos hábitos de lo anterior. Y luego, por otro lado, estoy viendo como esos New Gens que no paran, pero 24/7 hasta la extenuación, que es lo que dices tú, ¿no? Que están como buscando de forma como desaforada. Y en el medio, claro, crear esa cultura en la que una persona hay que pedirle la autorresponsabilidad, es decir, oye, cuando tú me propongas un proyecto, obviamente tiene que ser dentro del marco en el que estamos, ¿no? Entonces, sé creativo infinito, pero para que aporte valor a la empresa, si aporta valor a la empresa, te aporta valor a ti, tú creces, bla, bla, bla. Creo que no estamos... Pero también al revés, ¿eh? Si te aporta valor a ti, aporta a la empresa. Y esa es una parte que yo creo que muchas veces se obvia. Estoy 100% contigo, pero lo que veo ahí es que hay una especie de no educación, o todavía falta de elevar un poquito la vara de autoeducarnos como personas que trabajamos con equipos, todo el mundo, sea quien sea. De hecho, yo nunca voy a distinguir empleado, odio esa palabra. O sea, cada uno ocupa un rol, ya está. Pero claro, esa proactividad, esas ganas y esas consideraciones que hay que tener
Decir, vale, este tiempo lo voy a autogestionar, yo me voy a hacer mi plan de implementación, se lo voy a proponer al board. Y claro, si tú traes un proyecto y al cabo de 3 meses empieza a funcionar, tú vas a obtener esos beneficios, esos perks. Incluso hasta un viaje, yo qué sé, lo que tú quieras. Porque has creado un proyecto que te hace viajar, que luego vuelves, genera internacionalización de la empresa o expandir en un territorio cercano, pero no es local. Es decir, ¿por qué todavía como que no emerge eso? Eso es lo que a mí me da como tristeza, la verdad, ¿eh? Sobre todo. Pues se quedan en modos, ¿no? De el empresario tal y la empresa no nos obliga. No, nadie obliga a nada. Hay un estado de cambio. Pero si no queremos entre todos, ruido. Bueno, no sé, sí que ahí también creo que veo esa diferencia cultural. De alguna manera aquí sí que existe, y esto de nuevo es mi percepción un poco desde fuera, pero escuchando, viendo a gente de mi círculo, de mi alrededor, mi familia, mis amigos, sí que existe esa tendencia a obligar. O sea, aquí está, mi jefe es un cabrón, mi jefe me obliga, estoy puteado. Fuera de aquí ese concepto existe menos. O sea, existe pero menos. De alguna manera, no sé por qué, pero existe más libertad de, como decía, mientras que tú hagas tu trabajo, yo te estoy contratando porque eres un profesional. Y de hecho, yo siempre lo he hecho. Yo te contrato para que me digas lo que tengo que hacer o cómo vamos a hacer las cosas. Yo no te contrato para decirte haz esto así. Muy bueno. Y estoy confiando en ti. La confianza para mí existe desde el primer momento y solo la puedes perder. Y yo creo que eso aquí, como digo, está cambiando, pero todavía es muy latente. De un jefe, o sea, ya no es un líder, es un jefe que está por encima. Y la gente que está por abajo tiene que hacer lo que esa persona dice. Y de alguna manera yo creo que eso se tiene que acabar para siempre. Y luego lo otro, pues es obviamente todas esas brechas salariales que existen, porque obviamente estar en un puesto de liderazgo implica unas responsabilidades que no siempre se conocen. Cuando no los has hecho, de otra manera, cuando los haces, cuando empiezas a darte cuenta de verdad las responsabilidades que tienes. Tiene que haber una diferencia salarial porque las responsabilidades son diferentes, pero no puede ser lo que veo muchas veces, que al final quien está produciendo y quien conoce es el que está abajo, si existe arriba y abajo, y el que está arriba está beneficiándose, ¿no? Por eso una de mis, ya entrando en otra rama de mis tesis de inversión o de apoyo, es yo no apoyaré un proyecto que su finalidad sea agrandar ese gap, es decir, favorecer al que está arriba para que se beneficie de la productividad o del aumento de la productividad del que está abajo para ganar más. Muy bueno, porque en realidad ahí y cantidad de proyectos, o sea, sí, que si te das cuenta, todo lo que viene de IA, todo lo que viene de automatización, de machine learning, lo fácil es vendérselo a la gran cuenta, a la gran corporación, para que se beneficien, sean más óptimos, sean más productivos, tal, a cambio de ganar más, para que el usuario final siga pagando lo mismo y siga teniendo un mejor servicio, pero siga pagando lo mismo, ¿no? O sea, lo que tiene que pasar es todo lo contrario. Tenemos que empezar a pensar en esta otra rama, ¿no? Que no todo es dinero. Tenemos que empezar a pensar cómo podemos hacer que el que está abajo deje de existir, que no existe eso que estoy abajo ni arriba, es cerrar ese gap, ¿no? Y para mí es una de las cosas a nivel personal que más me llama la atención. Claro, porque en la P&L también hay que considerar que hay que guardar en tesorería para poder atacar el mercado, hay que reinvertir, hay que tener en cuenta todas las amortizaciones que son inversiones también del pasado que hay que lograr, ¿no? Que se genere ese círculo. Entonces muchas veces parece ser que yo creo que la parte es muy rígida, lo de workers versus founders, ¿no? Que uno es muy rígido y el otro es muy líquido. Y habría que hacer como un estado intermedio que no me gusta la palabra flexibilidad y todo esto porque en los 90 fue como para mí un mal ejecutado y de hecho justamente se aprovechó en lo que dices tú, ¿no? En hacer que todo sea más rentable y por eso se han acumulado tanto poder en algunas familias. Y todo eso se arrastra así a día de hoy. Yo creo que en el ecosistema de startups creo que no es tan visible. O sea, de alguna manera ese gap sí que existe en equity y eso es una de las cosas que también de alguna manera desde mi posición y desde mi realidad me gustaría cambiar, porque una de las cosas que yo creo que ha hecho, lo que decía antes, ¿no? Ese equipo de 10 colgados que empezamos a trabajar en Zoom sin nada más que un producto, todos los empleados, hasta donde yo sé, hasta que yo me he marchado por lo menos,
todos los empleados de Zoom son shareholders, todos y cada uno. Obviamente, pues dependiendo de cuándo entres, tu riesgo es mayor, tu nivel de equity es mayor, pero todos son shareholders. Y yo aquí lo veo que no es así. Yo veo a founders con un 90%, un 100% de equity y teniendo trabajadores. O sea, yo personalmente jamás trabajaría en una empresa en la que no soy shareholder, pero no por el dinero, sino por la sensación de pertenencia, de decir, estamos en esto juntos. Si me estás vendiendo la idea de que estamos en esto juntos, pero tú tienes un 100% y yo tengo un 0%, en esto no estamos juntos. Ahí, el otro día justo estaba razonando esto, porque, claro, siempre te ves como... Ahí es un dilema, ¿eh? Sí, vamos. Y seguramente hay otra persona al otro lado que me podrá debatirlo y tendrá razón. Esta es mi realidad. Sí, y me encanta que traigas el dilema, porque es un dilema, no es un problema, es un dilema. Porque actualmente, claro, por ejemplo, una persona que tú le das, imagínate equity, luego, por lo que sea, incumple, es un bad liver y tú, claro, pierdes, o sea, has generado un estado de inconsistencia, porque claro, los founders que son fundadores sí, tienen que proteger su proyecto con su vida. Pero es que yo creo que de ahí viene el problema. Esto es la percepción de decir, y esto es que esto es muy de aquí. Claro, pero si cambia de opinión y se va rápido esa persona... pero es que esa forma de pensar es muy de aquí. Claro. Y de decir, como en el pasado ha pasado esto, como vivimos en un país en el que si vas a un hotel y si puedes te llevas el jabón y la toalla... Muy bueno. ¿Qué pasa? Que estás pensando y estás partiendo y creando una idea con esa mentalidad de voy a contratar a alguien para que me va a venir a robar. Claro, desconfío de todo el mundo. Y desconfío de todo el mundo. Oye, es verdad eso, y es muy duro. Y claro, es que si no se cambia esa forma de pensar, no sales de esa rueda, ¿no? Y un poco por eso yo digo que la confianza para mí existe desde el principio y solo se va perdiendo. Eso significa que si yo contrato a alguien, tiene el 100% de mi confianza. Ahora, obviamente, de la experiencia se aprende. Pues tú puedes estructurar, o sea, tampoco soy el mayor experto, pero puedes estructurar un programa de incentivos pues con vesting, con una serie de hitos, para no dar nada a nadie que no se lo ha ganado de verdad. Bueno, sí, es decir, yo te pongo de co-founder, no te voy a dar un 20%, no te lo voy a regalar así como así, porque ni aunque te conozcas, si no hemos trabajado juntos o no hemos estado en este proyecto, en esta situación concreta juntos, pero eso no es desconfiar, es de alguna manera proteger. Pero la confianza, es que, por eso digo que es complicado y no sé si hay una solución de cambiarlo, porque creo que es un problema cultural. No, pero vamos a ir abriendo debates sobre este dilema también en siguientes melones, porque me encanta abordarlo. Porque yo creo que sí tenemos la oportunidad de hacerlo progresivo. De hecho, acaba de salir, por ejemplo, ahora las cooperativas de base tecnológica. Por ejemplo, es una etiqueta nueva, ¿no? Un vehículo nuevo que abre todo un gran camino y puede ser como una implementación como muy lógica de base. Pensar, decir, oye, voy a hacer una cooperativa, pero de base tecnológica que tenga, ¿no? Esto ya de base. Luego, otra cosa que me llevo... para dialogar en el siguiente es el modelo de cómo incubamos. Yo, por ejemplo, cuando cofundo, lo mismo, ¿no? Hacemos un vesting, pero también cuando veo que esa persona en meses ya cumple, digo, venga, todo. Y no me importa desvestear y que ya tenga todo el equity, porque el equity no, target, porque ya lo has visto, ya está, no hace falta más. Ya tú le ves al founder en mini detalles y puedes confiar. Pero sí que es cierto que luego están esos jugadores de ruido que lamentablemente distorsionan el modelo. Pero el problema es de esas personas, o sea, esto va a ser como muy hipersimplificado, pero si en una empresa no hay éxito y no hay dinero, esos problemas no existen. Total. Entonces, ¿dónde está el problema? Por eso, lo que decía al principio, si alguien entra o se acerca a algo por el objetivo del dinero, del éxito, que al final no es más que una forma de alimentar el ego de una forma u otra, eso es erróneo. O sea, de hecho, o sea, es que si pudiésemos eliminar el concepto del dinero, la necesidad del dinero, ¿cuánta gente estaría haciendo lo que está haciendo? ¿Y cuánta gente se acercaría a mi proyecto, el que sea? Para mí esa es la clave. Yo me ha roto siempre la cabeza, es eso, el fit, lo mismo, el fit de, claro, tú en un ecosistema de personas, el fit, igual estás en un pueblo, ¿no? De 1000 personas y no hay nadie con el que haces un fit para crear un proyecto en el que tú encajas.
y no tienes, ¿no? Por lo que sea, no puedes salir de ese ambiente y tienes que mantenerte. Entonces tiendes a aceptarlo, ¿no? Los de segundo grado. Es decir, ya un fit de segundo grado, pues es una vida que quizás no te termina de encajar, pero bueno, está ahí. Y en realidad esa es la gran mayoría. Ahora tenemos la opción de crear el fit total sin necesidad ¿no? de lo físico. Entonces, yo soy súper positivo por eso, porque lo que dices tú creo que sí es real. Incluso con la capa de Web3, mediante retos y las DAOs y esta cooperativa de base tecnológica más DAO, todo ese compendio de cosas, cuando se comoditice, va a generar un estado líquido absoluto y ya nadie va a poder quejarse de nada, porque mira, yo estoy aquí, si te quejas de algo es porque tú no estás eligiendo bien, y punto. Porque te puedes... ¿no? Claro, pero llegar a ese destino hay un proceso muy largo, primero, Total. de acceso al conocimiento, porque, claro, si esto es igual que, o sea, es la misma historia de cuando empezaba Internet en nuestras vidas, repetida, pero multiplicada por 100. ¿Quién se benefició de Internet, de todas estas nuevas tecnologías? Es quien era pionero, pues un poco los frikis de yo apuesto por esto y me da igual todo lo demás. Y casualidad que eso funcionó y acabaron haciendo mucho dinero. Con esto, claro, aquí ya se sabe. Entonces, ¿cuánto de esa gente que se acerca a todas estas tecnologías nuevas están ahí porque ya esto ha pasado? Es decir, están, desde mi punto de vista, intentando replicar una realidad que no es la suya. Como esto ha funcionado o como esta otra persona, pasa un poco lo mismo, o lo que yo veo que pasa lo mismo pues cuando alguien funda una empresa, ya tiene un objetivo de quiero ser el próximo Google, quiero ser el próximo Spotify, quiero ser el próximo Uber. O sea, para mí eso es un error, porque ya estás viviendo una idea, un proyecto, una realidad que no es la tuya. ¿Qué Total. más da todo eso? No tienes que llegar a ningún lado, lo que tienes que hacer es disfrutar del camino. Y esta es la única realidad que existe. Porque además yo lo he visto, o sea, día tras día en mi círculo, yo siempre cuento, esta es una historia muy fuerte, pero yo tengo 3 personas de mi círculo profesional con los que he trabajado que han cometido suicidio. Esto es muy fuerte. Estamos hablando de una cultura donde aparentemente se ha tenido de todo, sobre todo de estas personas con familia, con hijas, un trabajo de... O sea, y de alguna manera, ¿qué pasa en esta sociedad que lo tienes todo y a la vez no lo tienes nada? Por eso estas cosas a mí también me han hecho mucho reflexionar y decir, oye, a ver, frena, ¿qué es lo que importa de verdad? Importa, además es que hay un montón de frases que me gustan, no verás nunca un coche fúnebre con una caravana detrás con las pertenencias, ¿no? Nos vamos con lo que hemos vivido, nada de lo físico es de verdad importante. Y sin embargo nos pasamos el 100% de nuestro tiempo enfocado en lo físico, lo material, el dinero, el estatus, el ego. Claro, bueno, pero el estatus y el ego no es en hay físico. mucha gente que puede decirnos, bueno, ya, porque estáis bien, ¿no? Claro. Pero es lo mismo que le sucede al norte de Europa. O sea, ¿por qué llegan a la conclusión de que a nivel social, ¿no? Emerge esa idea de que ir al gimnasio de la mente es igual de importante que lo decías tú antes? ¿O por qué son pioneros en reducir las jornadas? Porque obviamente han visto los datos y han aprendido. Nosotros estamos conquistando eso que conquistó Norte Europa hace ya años, y vienen estos retos, sumado a estos a que tú dices, ¿no? Esa falta de autenticidad, de propósito, de elegir algo que te gusta realmente y luego ya llevarlo a otro nivel, ¿no? Claro. Y no copiar tanto, copycat, que claro. Lamentablemente el mundo startup nos ha metido también esa idea. Sí, bueno, más que el mundo startup, lo que está al otro lado, que es la parte inversora. Los grandes fondos, las grandes corporaciones, claro, presionan. Que al final su juego es presionar para que tú produzcas, para que tú levantes rondas, para que tú incrementes el valor de su portfolio. Es un juego y de alguna manera también se está jugando. Por eso digo, ¿cuánto de esto es necesario? Yo creo que muy poco. De hecho, ejemplos como, es que de hecho hablábamos el otro día, ¿no? Fuera de el ejemplo de Metricool, o sea, un tío súper aterrizado, súper presente o sea, es una historia que yo creo que tendría que ser el 1 a 1 de todo el mundo del emprendimiento. Y eso tiene que ser una referencia, no tiene que ser una referencia ni Google, ni Uber, ni todas estas empresas que han levantado miles de millones. En la perspectiva founder es súper aterrizado y presente. No es algo fuera de nosotros, es que ese equipo fundador decide su tiempo, decide la mejora, tiene un tempo muy, no como muy luthier, no sé cómo explicarlo, como de que lo que están haciendo les encanta, el equipo, la cultura que han generado tienes también. Tienes una pasión, tienes unos conocimientos, tienes una expertise y es
eso es lo que hay que aprovechar, que también, que es lo que veo muchas veces desde mi realidad, que, o sea, desde el sistema educativo, un sistema educativo que al final, si tú eres deficiente o eres flojo en algo, te van a obligar a que seas bueno en eso. El resultado es una sociedad ecualizada. Sin embargo, si tú incentivas, si tú tienes un chaval, un hijo, estoy haciendo esa reflexión que yo he hecho conmigo mismo, que se me da bien algo, joder, voy a incentivar ese algo, porque al final, o sea, el mundo se mueve de eso. Si tú vas por el mundo moviéndote sin pasión, ecualizado porque te han dicho que tienes que hacer esto, porque te han dicho que tienes que hacer lo otro, y tu pasión, o lo que crees que es tu pasión, que a lo mejor luego lo pruebas y no te gusta, pero tenemos una vida que es muy corta para estar viviendo la vida y los sueños de otros. Entonces, o sea, que es difícil a nivel de educación, también es difícil hacer esto, porque tienes 30 niños con diferentes capacidades, luego tienes los padres que igual están currando y no pueden estar detrás de esas capacidades todo el rato. A mí me pasó, o sea, mis padres hicieron lo que pudieron conmigo y me dieron mucha libertad, pero menudos disgustos. Es un poco, creo que el mismo ejemplo. No soy padre, no puedo opinar de lo que no soy, pero soy hijo, y creo que un poco esa misma idea de cuando hablamos de founders o de empresarios o de jefes y equipos, esa libertad, claro, es complicado, y de hecho hablábamos al principio, ¿no? Lo que decías antes, que si estás aquí en una posición buena, estable, pues es mucho más fácil llegar a esto. Claro, las personas que han empezado más atrás en esta carrera, en este juego, pues que no han tenido acceso a una ni siquiera una estabilidad familiar, emocional, exacto, a una educación, para ellos es muchísimo más difícil. Por eso creo que es importante que todos pongamos un poco el foco en hacer que todos partamos de una misma situación. Es muy utópico, pero es posible. Lo que pasa es que si todo lo que hacemos es para diferenciar y agrandar ese gap, nunca vamos a hacer. Hay un vídeo que me fascina y que lo veo muy a menudo y que lo enseño siempre que puedo, que igual lo conoces, es están en el aire libre, pues no sé, un grupo de 30 o 40 personas muy variadas, todo, pues gente más joven, de diferentes razas, diferentes etnicidades, diferentes tal, y hay una persona pues que como coordina el juego y dice, a ver, esto es muy sencillo, tengo aquí $200 y es muy fácil, la persona que llegue desde el principio hasta el final, el primero, se lleva los $200. Pero antes de empezar, y empieza a hacer una serie de... El que ha tenido acceso a una educación tal puede dar 3 pasos adelante. El que ha tenido una unidad familiar con un no sé qué puede dar... Y al final de todo esto, y antes de dar el comienzo de la carrera, tienes a 4 o 5 personas que están a 5 metros de la meta y tienes a gente que no se ha movido del origen, del principio, ¿no? Y es como, ahora... Y entonces la gente está como descolocada y dice, ya no merece la pena ni correr. Los que están adelante, algunos es como, esto no es justo paso, y está el que echa a correr y gana, ¿no? Pues, o sea, es un reflejo de lo que yo veo en esta vida, ¿no? Que, joder, que es muy fácil darte cuenta, o sea, al revés, es muy fácil no darte cuenta de que estás en una situación privilegiada, y por eso, pues en mi caso, todo ese trabajo que he hecho de presencia, de decir, soy un afortunado por estar donde estoy, pero soy un afortunado de haber empezado donde he empezado. Pero esto está muy aterrizado, ¿eh? Pasa que, claro, estoy pensando en la multiplicidad son muchos años de darme, de enfocarme en pero, esto. Sí, pero estoy todo el rato pensando en personas que pueden estar como lucubrando sobre, no, ya, es que no, yo no he tenido todas las oportunidades, no, yo he tenido pocas, yo he tenido algunas, pero al final, y qué poco, tú hablas de la presencia, o sea, de estar presente, en realidad es eso, ¿no? Es decir, o sea, deja mirar a los demás, primero. Deja mirar al que está arriba, abajo, a los lados. O sea, tú, con lo que has tenido, has ejercido ese estado de querer hacer lo que realmente te gusta y estás ahora mismo como worker, como founder, como lo que quieras ser, empresario, empresaria, lo que te guste, cualquier nivel. ¿Realmente te has parado a utilizar esas herramientas al 100% y que todo lo que estés haciendo tenga ese estilo metricool que decíamos, ¿no? Que esté como muy vivido? Es que yo entiendo la compresión de todo lo que trae lo que dices, ¿no? Está muy aterrizado, y para mucha gente igual son todavía 5 años que les queda por rascar y rascar y rascar hasta llegar a ese punto, o otro 10, otro 15, o otro igual ni llega. Pero sí que emerge. Yo sí estoy positivo como tú, en el que está emergiendo una nueva cultura de hacer. Y yo creo que también
de alguna manera, lo que digo, ¿no? Creo que en mi realidad también lo que atraigo o lo que me atrae o lo que nos atrae mutuamente es pues un poco, ¿no? Ese gap. Si yo tengo un conocimiento que otra persona no tiene, ahí va a haber una atracción. Igual que si otra persona tiene un conocimiento que yo no tengo, va a haber una atracción. Y creo que, no sé, desde ese punto de vista, el haber vivido fuera muchos años, el haber tenido un proceso muy grande de trabajo personal, claro, pero luego por otro lado, o sea, a mí no me gusta, o sea, mucha gente me dice, tienes que hacerte coach, tienes que hacerte no sé qué, no tengo que hacer nada. Y de hecho, Exacto. Lo que digo, esta es mi realidad, no significa que esto vaya a funcionar para todos. Yo lo que hago es, yo observo lo que decía al principio, observo las realidades de las personas que me rodean y voy probando cositas y ver lo que me funciona, ¿no? Y espero que esto sirva para la gente que está a mi alrededor. Me siento súper identificado. Muy guay. Y por eso, de alguna manera... Pero la gente no se para a pensar que esa forma genuina de querer hacer brillar al otro, pero ¿Por qué todo el mundo piensa al revés? Lo que decías tú, el estado de la desconfianza. Pero yo creo que porque hoy en día tenemos una sobreinformación. Hoy en día te metes en internet y aunque tú no lo busques, te van a salir anuncios de gurús, de independencia financiera, tienes que hacer esto, si no estás haciendo esto, lo estás haciendo mal, que te están diciendo lo que tienes que hacer. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Total. ¿No? Y por eso digo que creo que es muy difícil si partes de esta situación en la que hay exceso de información, verídica, no verídica, da igual, información, porque como digo, la realidad única es la tuya. No sé, la única forma, sí. Yo creo, y esto es a mí lo que me funciona es un poco ese trabajo de abstracción, ¿no? De decir... Total. Y aquí entran para mí dos conceptos que también he ido desarrollando a mi manera, que son el concepto del éxito y el concepto de la satisfacción personal. Y está muy relacionado con todo esto. Porque lo mismo se nos educa, y no hay más que mirar por internet a todos estos gurús, que todo lo que hablan es de éxito, éxito, éxito. ¿Quieres ser exitoso? Para ser exitoso tienes que hacer esto y esto y esto. Existen unas creencias de lo que es el éxito que no están nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque el éxito, como yo lo defino al menos, es algo que es externo. No es, o sea, que yo sea percibido como una persona exitosa o que yo haga algo que sea percibido como... no es más que una percepción de fuera de lo que yo hago o consigo. O sea, está fuera de mi círculo de influencia. Por mucho que haga, yo no puedo influir en que otras personas piensen que yo soy exitosa o no. No puedo, porque no depende de mí. Sin embargo, yo sí puedo trabajar en que lo que haga o lo que consiga, bien mucho o poco, tenga o no tenga éxito, me llene, me satisfaga, me llegue, ¿no? Y joder, ¿qué pasa? Que nadie nos enseña a enfocarnos en esto. Nos enseñan a enfocarnos en todo esto. Y a trabajar pero pasa a nivel personal, a nivel de empresa, a nivel de founder, a nivel de empleado, a nivel de jefe, a nivel de todo. Es porque ¿cómo eres exitoso? Si haces un éxito y que tu empresa sea un unicornio. ¿Por qué? O sea, yo conozco fundadores que tienen empresas que desde el principio han dicho no quiero crecer de más de empleados, no quiero tal, y estoy haciendo... Esa idea del éxito es mentira. Slow, ¿no? De volver como un concepto como el kilómetro cero en el mundo de la alimentación, pues en el mundo del emprendimiento es quizás el regular la velocidad y el tamaño y que haya más S&B y menos unicorn, ¿no? Más... Quizás sería un lema, ¿no? Más S&B... Es un poco... Mira, esto yo siempre lo digo también. Cuando yo estaba en Cisco, el CEO John Chambers, que era... Bueno, ha sido creo que el CEO que más tiempo ha estado en una posición, estuvo en Cisco no sé si 30 años, un auténtico visionario. Un tío que cogió una empresa literalmente que la habían creado una pareja de enamorados y la convirtió en la empresa durante unas horas o unos días. Fue la empresa más cotizada del mundo en el año 80 y muchos. Pues este tío decía, y de alguna manera se disparaba en el pie, que él veía un futuro en el que las grandes corporaciones no existirían y sería todo un compendio de pequeñas empresas colaborando entre ellas. Bueno, 100%. Estamos lejos todavía de eso, de hecho creo que nos estamos alejando cada vez más, pero yo sí que soy muy defensor de, un poco también lo que hablábamos de esa relación interpersonal, de que no sea algo muy grande, primero porque no es
dinámico, no es flexible y aparte crea esa sensación de falsa libertad que no evoluciona. Claro, pasa que sí que es verdad que contradice la economía de escala. Tiene algo bueno, como todo, ¿no? Pero tiene algo bueno que es que más personas pueden utilizar algo porque cae el precio. Entonces, claro, en los que estudian macro te dicen, no, espera, no es tan malo tener algunas grandes corporaciones en lo crítico para que puedas acceder a un buen precio a muchas cosas gracias a esa economía de escala. Pero por otro lado, visionario esta persona, pero también es cierto que hace 4 siglos era eso. O sea, era básicamente la economía está totalmente capilarizada y no estaba nada aglutinada. Entonces, son como una especie de revulsivos que pues nos toca ahora. Estamos en declive, claramente, de modelo, y está empezando a abrir ese campo los burros, creo que era lo llamaban ahora, ¿no? De decir las empresas como lentas y como acabamos de definir. Y es como una especie de contrapropuesta, de decir, oye, basta de este hartazgo de unicorns, de intensivo en capital. Oye, que puedes financiarte con el banco un poco de bootstrapping y un poquito de unos buenos co-founders y ya tienes tienes mucha tecnología para hacer lo que quieras. Sí, porque creo que también es importante, y no tengo las cifras, pero reflexionar en cuánto de ese dinero de los unicornios, de los exits, se queda con fundadores, se queda con empleados y cuánto va a alimentar a los grandes. Muy bueno. Creo que es una reflexión, o sea, ya te digo, no tengo las cifras, ¿La pero hacemos, sí. la traemos otro día? La podemos hacer. Creo que se puede hacer, por lo menos así, en igual 10 o 20 o 30 de las grandes, porque al final es que para mí no sería más que una prueba más de que todo esto es un juego, un poco para esas grandes, y que sí, de forma individual, pues habrá personas que sigan esas grandes fortunas, pero joder, es que al final esto está alimentando al de arriba y no a todo lo demás, ¿no? Los New Gen Founders son los nuevos workers. Porque si están trabajando para los VCs todo el rato y queriendo enamorarles y reformulando sus ideas para agradarles, es como un productor de cine de Hollywood que hace películas a cholón y que o entras en mi set, ¿no?, editorial o... Es que es un poco, por eso esa analogía, ¿no?, del mundo corporativo más tradicional con sus boards, con sus inversores, con su tal, y luego los empleados con esa sensación de falsa libertad, y llevado a casi reduciéndolo al absurdo en el mundo esto de founding, o sea, ¿de verdad eres libre o estás trabajando para otros? Que en el mundo corporativo también hay gente que hace mucho dinero, igual que una serie de founders, pero ¿a base de qué? Y sobre todo, para mí lo más importante es ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y yo es algo que lo hago mucho. Me paro, o sea, literalmente me paro y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Oye, ¿no te gustaría hacer... mira, si hacemos para la siguiente, tareas de ambos, te propongo, o sea, a nivel merge, por ejemplo, hacer esas métricas como para tener un dashboard completo del estado del arte de que consideramos que está como siendo intensivamente infectado por el capital. Por otro lado, ¿cuáles serían, ¿no?, a nivel ya todo estado, ¿no?, es decir, todos los fondos, cuáles serían esos sitios donde podríamos tener oportunidades interesantes? Porque ambos estamos todo el rato estudiando, ¿no?, las tendencias, cómo está el mercado, y hacer un poquito de futurología como para esas nuevas generaciones, decirle, oye, que no tienes que seguir esta inercia, que no tienes que emular a estos old gens, que aquí tienes 60, 20 casos potenciales de apertura, ¿no? Pues mira, es curioso porque yo creo que de alguna manera también es el motivo por el que he vuelto aquí, ¿no? Primero por hacer ese ejercicio de suficiencia, es decir, podría estar viajando por todo el mundo, podría estar haciendo un montón de historias, pero es que es también algo infinito, o sea, y me vuelvo aquí, ¿por qué? De alguna manera corto un poco las alas de lo que llamo abundancia, es decir, durante muchos años de mi vida yo he basado pues mi día a día en un sistema basado en abundancia, de conseguir tener algo en abundancia sin necesariamente saber si me iba a servir o no. Pero haciendo esa reflexión consciente de me vengo aquí, de alguna manera
reduzco o corto esa abundancia. Ahora tengo menos acceso o menos cosas o menos oportunidades de lo que tenía en Ámsterdam. Y sin embargo, soy más feliz de lo que era antes, tengo más sensación de plenitud de lo que tenía antes y creo que es un ejercicio también importante hacer, ¿no? De decir, a ver, aunque suene a utópico y suene a cuánto de verdad de lo que tengo de verdad me aporta y me hace feliz. Bueno, el concepto de la felicidad es complicado, pero y cuánto está bien tener. Creo y que es un ejercicio, sí. y por eso acabo aquí, de alguna manera, de forma consciente, cortando todo eso y decir, a ver, está muy bien tener acceso a... Pero aquí hay algo, y estoy todavía descubriendo, ¿no? Que hace que yo me sienta así, y creo que alrededor hay mucha gente con esa filosofía. Total, le llamas filosofía, pero también le podemos considerar una neopolítica, ¿no? Una nueva forma, o sea, una perspectiva entre filosófica, social y empresarial, en la que aquello donde tú afectas, es decir, este ecosistema, lo quieres ver, ¿no? Me imagino tú y yo caminando y viendo pasar por el centro de no sé qué, luego por el edificio no sé cuál. Y es como lo mismo que cuando caminaba Azcuna y antes caminaba Aguirre, y antes, o sea, quiero decir, ¿no? Como personas que han querido hacer cosas para los demás, que aunque, ¿no? Vía ego y toda esta parte como muy política, todo este rollo, pues han quedado en la historia, pero yo considero que hay gente como tú, que aparte, primero, gracias por volver y estar aquí, porque eso va a crear un nuevo estado del arte y también va a hacer que otras personas digan, "Ay, yo también quiero como estas personas ayudarles y crear proyectos". Acaba de estar uno, por ejemplo, un gestor de banca privada de más 5 millones, o sea, estamos hablando de cuentas grandes y tal, y me decía, las inversiones reales son aquellos proyectos donde la ciudadanía lo va a ver. Y además es simplemente un juego en el que las partes generan confianza y ese estado de confianza crea un edificio en el que el ayuntamiento dice, venga, yo pongo esto, el edificio, el otro, vale, yo te cedo el edificio, pero... Y se van creando como proyectos y eso se puede acelerar, pero también ahí falta mucha reflexión y avanzar. Pero bueno, aquí claro. Tienes un... Y además creo que también, a ver, yo soy muy consciente de que es muy fácil juzgar, ¿no? El cómo hablo y de lo que hablo desde la posición en la que estoy. Y, o sea, yo no soy más que nadie, ni soy menos que nadie, yo soy quien soy. O sea, no he hecho cientos de miles de millones, es que no me ha hecho falta. Pero tienes palanca. Pero, de alguna manera, lo que a mí más me importa transmitir es que esto para mí no ha sido algo de la noche a la mañana. Yo me fui a Ámsterdam con un objetivo. Y he tenido un objetivo y he trabajado alrededor de ese objetivo. Financiero, independencia financiera. Eso significa que he sabido vivir dentro de mis posibilidades. Entonces, o sea, esto ha sido un trabajo, en mi caso, de casi 13 años. O sea, no es estar donde estoy ahora. Claro, yo no he partido desde esta posición. Yo he partido desde una posición privilegiada, pero no donde estoy ahora. Por eso, de alguna manera... Sé que es muy fácil decir, claro, es muy fácil hablar así, claro, pues dejar un trabajo y dedicarte a hacer lo que te gusta cuando no tienes un colchón económico. Bueno, pues de alguna manera hay fases en la vida en las que son más fáciles de dar ese paso, ese salto, pero creo que sí que es, o sea, la vida es muy larga y como digo, lo he visto muy cercano a mí, el enfocarse en el éxito externo y no hacer cosas que de verdad te llenan en la vida. Y para mí eso es una clave. Pues por suerte esto que estoy haciendo ahora me llena, me gusta y creo que además pues tiene esa componente, ¿no? También de, o sea, que no soy ni el salvador del mundo, pero me gusta considerarme que puedo ser de ayuda para que pues otras personas cojan partes de mi historia y la implementen en su Me encanta su idea. Esa aclaración y... Claro, pero ¿cómo defines esto? No hay una etiqueta. No se define. No hay una definición, no hay una factorización. Y tampoco la necesito. Durante mucho tiempo está persiguiendo de decir, hostia, pero ¿cómo lo etiqueto? ¿Qué hago? Cuando alguien me pregunta, ¿a qué te dedicas? Es que, literal, aquí te digas, pues esa pregunta en fondo no se la hace ya, porque se dedica a tantas, o sea, que decir, yo qué sé, pues desde ventas hasta hacer trámites, hasta grabar este contenido, es decir... Pasa que, claro, no deja de estar, y ya terminamos, pero esa inercia en la mente de decir, no, espera, si yo soy CEO, yo no muevo esto, que lo mueva otro, ¿no? Y hay que romper ese rol, lo vas rompiendo, hasta que te quitas todas las capas y en realidad dices tú, espera, a mí me encanta jugar en este espacio de juego y
Y Y mola un ahora que montón. dices, es muy difícil, ¿eh? Porque, y además yo esto por suerte lo he vivido, lo que decía, ¿no? La gente que empezamos a trabajar en Zoom en su momento, teníamos perfiles muy variados, había gente con más, con menos experiencia, pero, o sea, pero éramos muy heterogéneos. Había gente que tenía 3 años de experiencia, había gente que tenía 15. Y por suerte, a medida que yo he ido creciendo, que fui creciendo en la empresa y fui montando mis equipos de comerciales, yo tenía un reto muy complicado. Yo tenía que contratar a gente muy senior, al final, para llevar pues las cuentas como el Banco Santander, como la agencia tributaria, gente con mucha experiencia, pero por otro lado tenía que ser una gente que viniera aquí. Yo siempre decía, y lo decía en las entrevistas, mira, esto es una oportunidad de la leche, pero aquí se viene a salir a hacer la compra, se viene a cocinar, se viene a servir, se viene a limpiar los platos y se viene a tirar la basura. Me da igual lo que ponga en tu currículum. Me da igual que hayas tenido 15 años de experiencia, me da igual, porque estamos aquí todos por igual. Sí, y aquí no hay títulos, aquí no hay egos, aquí estamos todos igual. Y es un poco, creo que lo que hizo que los equipos que yo llevaba, a pesar de las dificultades después de la pandemia, fueran, además de exitosos, que es lo de menos, que se sintieran también parte de... Bueno, luego siempre pasan cosas. Y se pasan cosas, vamos Sí. a ir aterrizándolo también en futuras intervenciones. Pero sí. ¿Has estado a gusto? Te noto a gusto, yo he estado Sí, súper a a gusto. ver, yo hablar me fascina. Creo que te has lanzado también a... Que no es fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tirarte al barro. Sí, exacto. Lo hemos hecho con un ejemplo, ¿no? Porque a veces todo el rato digo, ¿hasta dónde puedo hablar? ¿Hasta dónde...? Esto no va a afectar a lo que... Pues, mira, ya estoy harto ya de limitarme, porque a ver si a los que son funcionarios políticos les pueda sentar mal que pongamos, ¿no? Pero no, es que, o sea, si no hay un debate y una reflexión honesta, nunca va a dejar de existir esa brecha que mencionabas tú. Y uno de los grandes retos actuales son que las administraciones que están haciendo muy buen trabajo aquí comuniquen más desde un lugar menos institucional y que se cuente más con el ecosistema para hacerlo más bottom-up, porque la velocidad ahí fuera es abismal y la competencia es feroz. Sí, a ver, yo obviamente cosas estas no las voy a decir ni en público ni tal, pero a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve en el evento en el foro de inversión, 4 meses, una cosa así, no sé quién era quien hablaba, pero dio una cifra y era que claro, estas cosas no las voy a hablar así públicamente, pero las No lo voy a las publicar. hablo. No. Pero las hablo. No lo voy a publicar. Pero las hablo, porque en realidad es que es así. Es la realidad. Pero bueno, por otro trozo lado... va a ser privado Sí, sí. para nosotros. Sí, pero sí Para que, guardarlo. pero sí que veo que creo que cada vez hay más presencia, hay más despertar de lo que pasa en realidad, de cómo es el juego. Si es que al final... Mira, hay un podcast muy bueno de un tal Naval que habla de 3 conceptos que normalmente los relacionamos, y es, por una parte, el juego del dinero, el juego del estatus y el juego del poder. También esto va muy relacionado con la cultura y también al hilo de un podcast muy bueno que hay de Andrés, el redactor y jefe de Forbes en España, que es, y esto es cultura de aquí también, de el estatus, el dinero y el poder. Ese juego ha ido siempre de la mano. Pero no tiene por qué ser así. Tú puedes separar, y de hecho es lo que todos debiéramos aprender, que el juego del dinero se puede jugar separado al juego del estatus y al juego del poder. Absolutamente. De hecho, la economía está pensada para ser pues prácticamente infinita. El sistema capitalista, si tú generas valor, tú obtienes un resultado a cambio. Pero aquí tenemos la tendencia de pensar que para que tú ganes, yo tengo que perder. Y eso es así si eres un casino. Total. Pero es que eso no es el juego del dinero. Ese es el juego del estatus y el juego del poder. Que a diferencia del primero, estos sí que son circulares, porque para que alguien sea el número 1 tiene que haber un número 2. Para que tú estés arriba yo tengo que estar debajo. Por eso es un ejercicio también brutal. Juego suma cero es ese. Sí. Que compra, vende. Y no hay, o sea, compra, vende todo el rato.
y no hay forma de que todo el mundo esté a la vez aportando valor. Estoy de acuerdo. Ha estado muy bien. Ahora voy a mirar cuánto tiempo hemos estado. 1 hora 28 más otros. Brutal. O sea, esto deja claramente. Bueno, de hecho va cambiando la luz. Sí, ya y las cámaras han ido pillando más luz. Lo sentimos en la parte visual de que haya estado afectando, pero no iba a cortar esto ni de fly, porque ha estado genial. La parte privada nos la guardamos. Un shot que no vas a poder ver nunca. La ponemos con suscripción privada. Ya veremos. Muy guay, Carlos. Muchísimas gracias. Y hacemos, si quieres, en la siguiente, nos podemos hacer un merge sobre toda esa parte si quieres. Vamos whatsappiendo y contándonos cosas y volvemos a quedar. Estupendo. Un placer, Elvio. Muchísimas gracias. Founders. Es un privilegio, ¿eh? Hay que aprovecharlo. No pagas absolutamente nada por esto. Estamos haciendo algo de alto valor. Y no ese valor que está por ahí pululando. Aterrizado. La persona lleva 13 años haciendo cosas que te está contando. Estamos aquí queriendo generar un estatus. Lo que sea, pues acércate. Porque quizás aquí hay una comunidad que se puede ir gestando. Seguimos.